Estás compitiendo. Y tú tienes que entender que para una empresa eres mercancía que tiene que comprar. Porque también hay que ser responsables, que es una de las cosas que a veces en este mundo de colores Peppa Pig que nos venden es persigue tu destino. Además te lo dicen con el eslogan, persigue tu destino. Haz lo que te apasiona. Sí, pero tienes que pagar facturas. O sea, tu pasión te tiene que dar de comer lo justo y necesario para seguir siendo un adulto responsable. Y si eres capaz de cubrir tus facturas, maravilloso. Si tienes cierto talento, no dudes en trabajarlo, porque eso es lo que encima te va a diferenciar de los que no tenían talento natural y que lo han trabajado. Es una oportunidad maravillosa. Y lo bueno es que da igual el nivel que tengas de comunicación. Con trabajarlo un poco, ya eres mejor que tu versión anterior. Nos movemos por intereses egoístas. Tú tienes que satisfacer mis intereses egoístas. No me has generado ningún problema. Es que tienes que ser diferente. ¿En qué eres diferente? ¿Has trabajado durante la universidad o no? ¿Ah, no? Vale. Es mejor pecar de ir mejor vestidos que pecar de ir mal vestidos. ¿Ganar más dinero? ¿Quieres prosperar más? ¿Quieres que la gente te respete más? ¿Quieres que la gente te tome en serio? En el mundo de los negocios, al menos. Ponte traje y viste bien. Una cosa es que luego llegues ya a ser el jefe de la empresa y ya estés ahí y digas, ya está, se acabó. Los elementos faciales son los que más recuerda a la gente. Más que otro tipo de elementos. La cara. ¿Qué gafas llevas? Son unas gafas de colores. Tú imagínate que Max viene con unas gafas de pasta naranjas. Max, eres inolvidable a partir de ahora. Bienvenidos amigos. Un nuevo episodio del Fondo Negro. ¿Cómo estás, amigos? Max? Muy bien, muy contento. Fíjate que hoy tenemos un gran invitado, querido Chris. Sí, así es, un gran invitado. Y bueno, para todos aquellos que están viendo o escuchando este episodio, bueno, pues se preguntarán de qué vamos a hablar hoy. Pero efectivamente es acerca de la comunicación. Es saber comunicar o transmitir de forma efectiva lo que estamos tratando de explicarles, ¿no? Así es. Y pues como nosotros no somos expertos, tuvimos que ir hasta España para traer a un experto en oratoria. Con nosotros está Fernando Miralles. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy estás, bien, Fer? muchísimas gracias por invitarme. Es decir, qué energía, qué forma de empezar. Y además aquí situado, de pronto Max arranca, sigues tú, Cristian, y digo, wow, cuánta energía, un gusto. Gracias por invitarme. No, al muchas gracias programa. por estar acá en Un el placer programa, estar ¿eh? aquí con vosotros. Me da No, gusto, el menuda placer es energía. nuestro, Fer. No, de verdad, estábamos muy emocionados y es que desde que nos contestaste y estuvimos escribiendo, amigos, les tengo que decir que dijimos, vamos a aprender mucho en ese episodio, amigo, porque nosotros hemos aprendido, pero a través de la marcha. Y bueno, tener a un experto en oratoria que nos va a platicar cómo comunicar de manera efectiva. Además, también cómo quitar algunas muletillas, qué sí hacer, qué no hacer. Bueno, todo eso a lo largo de este episodio, amigos, así que tienen que quedarse si quieren aprender un poquito más o también si se quieren acercar ahí a su jefe y decir, oye, ¿cómo puedo conseguir un ascenso? ¿Cómo me puedo acercar de manera adecuada? También pueden descubrirlo en este episodio, mi Cris. Sí, así es. De hecho, bueno, pues gran parte de lo que nosotros vivimos en la vida cotidiana es precisamente la comunicación. Nosotros siendo humanos necesitamos socializar, necesitamos conectar con gente y no necesariamente a lo mejor de manera laboral, también de manera emocional, familias y demás, ¿no? Entonces, una de las partes más interesantes es que a mí me gustaría preguntarte, Fer, ¿alguna vez te pasó este miedo escénico en el cual creo yo fue el primer acercamiento en la escuela? Nosotros sí, en la escuela, en la ¿no? primaria y eso era como pasen a exponer. Uy, sí. Y era la primera experiencia ante un público que no te conocía. O que pero sí te conocía, pero te daban así miedillo. Decías, Sí. los Entonces, ves todos los días, pero justamente cuando te ponen ahí enfrente, ya decías, o se te borraba todo o empezabas a titubear, ¿no? así es. Entonces, para mí, esa pregunta es para ti, Fer. O sea, ¿cómo alguna vez experimentaste eso y a lo mejor de ahí nació el hecho de seguir este camino o esta carrera? Fijaos que no fue tan directo, porque sí que tenía ciertas habilidades a la hora de comunicar. Entonces, la primera vez que salí a exponer, me gustó. Notaba esos nervios. Pero por poneros una comparativa, si vosotros me lleváis a un parque de atracciones, yo no puedo subirme a una montaña rusa. A mí me da muchísimo miedo. La adrenalina me supera. Pero justamente el hablar en público era la adrenalina exacta como para disfrutarla. Lo que sí recuerdo es una vez que marcó por completo
mi vida y que hizo un rumbo, que fue, creo que fue en sexto de primaria, y teníamos que hacer una presentación de la Antártida. Me la había preparado 3 días en detalle, palabra a palabra, bien escrito, que este es un error. Un error muy común, mucha gente lo que hace es palabra a palabra, con cada punto, con cada coma, todo definido, y dice, perfecto, ya lo tengo todo redactado, me lo voy a estudiar de memoria. Y entonces te lo estudias de memoria, inicio a final, perfecto, lo practiqué una y otra vez en mi casa. Salía maravillosamente, me iba al espejo del baño allá y estaba yo practicando. Y llegó el día de la presentación. Llegué con mi cartulina, la coloqué en la parte de la pizarra. Eran todavía pizarras de tiza blanca. Ah, ¿no? sí. De estas pizarras verdes, que Sí, ahora sí, ya, sí. quien nos escuche que sea joven, ya son o blancas Ya o son tecnológicas. blancas. Sí, exacto. Pero nosotros somos de otra época. Sí, entonces nosotros te daban somos la de GIS pizarra todavía. verde y de esa pizarra que cuando hacías Oh, te sonaba chirriaba horrible. y te daba Ñañaras. Ñañaras. ñañaras, no, que te subía por ahí. Entonces la coloqué justo detrás, de modo que yo no la podía ver, porque en aquel entonces no existía PowerPoint, no podías poner una Sí. imagen. Y entonces empiezo a hablar. Oye, era como tu teleprompter, por así decirlo, Ya, ¿no? sí, bro, podría ser teleprompter. Entonces, en este caso yo miré a un punto fijo, me daba mucho miedo mirar a la gente. Sexto de primaria, 12 años, todavía no había practicado ni trabajado nada. Enganché un punto fijo en la pared y empecé a hablarle a ese punto fijo, hablarle a ese punto fijo. Hasta que de pronto venía una palabra. Llegaba esa palabra y se me olvida. Me quedo en blanco. Como a muchos que nos están escuchando también les habrá pasado alguna vez. ¿Y cuál es el problema de habérmelo estudiado de memoria palabra a palabra? Que si se te olvida la palabra, no sabes cuál es la siguiente. No tienes el detonante que te permite pasar a la otra. Porque cuando te lo preparas un poquito menos, pero te estructuras correctamente y te acuerdas un poco de la estructura, tienes mayor capacidad de improvisación. Total, ahí está el Fernando de 12 años mirando al punto fijo en la pared, me empieza a poner rojo. Como un tomate. Como un tomate. Como un tomate bien grande, bien rojo, bien... Y yo, no puede ser. No. De esto que te sube todas las miradas y empieza alguna risa. Ja, 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 se queda en blanco, no sé qué. Niños, ja, 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 ja. La profesora ahí, atenta. Me tengo que girar. Me giro, agarro la cartulina, empiezo a leer y encuentro líquenes. Y solo leyendo líquenes pude dejar la cartulina y seguí con la presentación perfectamente. Cuando termina, solo me quedé en blanco ahí, pude solucionarlo. Recuerdo los aplausos y caminar por el pasillo, porque nos colocaban en filas de 2, y por uno de los pasillos hasta llegar a la zona de atrás, que es donde estaba yo sentado en aquel entonces. Y recuerdo aquel trayecto como un infierno. Y en ese momento pensar, esto no me va a pasar nunca más. Ok, ya de ahí decidí, como planté que una desde ahí semilla. dijiste, yo no quiero volver a pasar este oso, me voy a poner a trabajar en ello. Ok, bueno, pero qué interesante que de una experiencia puede ser hasta bastante frustrante y una experiencia que te puede marcar toda la vida para mal, pues que decidas cambiarla y decir, no, voy a transformar esto a algo agradable para que después pues, te guste, ¿no? Y te dediques a eso. Sí, además mucha gente hace lo que tú dices, Max, que es, me olvido, ya me da miedo. Sí, sí, no, ya no quiero lo voy volver a hacer eso. Se acabó. Sí, sí, sí. Para mí eso es un error. Es decir, a mí no me gusta esquiar, por ejemplo. Hay gente que esquía, vivo en un país donde se esquía mucho, pero claro, yo he ido 5 años seguidos y me da tanto miedo que no puedo pasar de la primera pista verde. El primer nivel y no lo disfruto. Ahora, en la vida, no me van a exigir ir a una entrevista de trabajo, oiga, ¿cuál es su nivel de esquí? No, no me lo van a exigir. A lo mejor alguno, pero no me lo van a exigir. Pero sí que me van a exigir saber comunicar bien. Entonces, de algún modo, todo es cierto acierto a la hora de decir, oye, esto va a ser importante, esto es necesario. Comunicar va a ser fundamental a lo largo de toda mi vida. Por tanto, tienes 2 opciones. O hacer lo que dice Max, que lamentablemente muchos también de los que nos escuchan lo habrán llegado a pensar, es decir, no lo trabajo, no lo hago, y cada vez que hay una exposición, imagínate que eres Max, pues Cristian, expon tú, hazlo tú, y tú, mierda, ¿por qué me lo dices a mí? No quiero, y os lo vais pasando la patata caliente. Y eso es algo que recomiendo, sobre todo si hay gente joven que no se escucha, trabajad vuestras habilidades de comunicación. De esquiar no vas a vivir, seguramente, pero de comunicar sí. ¿Por qué? Porque seas médico, seas ingeniero, seas arquitecto, o seas simplemente un vendedor, cualquier tipo de profesión, da igual, vas a tener que comunicar y vas a tener que transmitir. Es vital. Así es, y de hecho ahorita que toca ese tema, bueno, pues aquí en México era justamente pasar esa papa caliente o la bola, y el otro pues contestaba, pues yo imprimí, ¿no? Que era el original, ¿no? El de
pues yo solo imprimí, ni siquiera leía ni la información. Entonces, justamente tocaste un tema muy importante que me gustaría resaltar. Acabas de mencionar que tú no haces esquí porque no sentiste un placer o una felicidad al hacerlo. Y eso está padre porque eso quiere decir, como consejo, que tú hagas lo que te hace feliz, ¿no? Al final, si es algo que te hace feliz, es algo que vas a hacer con gusto y lo vas a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo, independientemente de que te lo pidan en una entrevista o no, ¿cierto? Entonces, yo comparto esa idea contigo en el sentido de que las montañas rusas tampoco son lo mío. Yo tengo miedo a las alturas. Las he trabajado también, obviamente, pero tampoco voy a ser una persona que va a incentivar a que va a querer ir a un eso, juego ¿no? mecánico a arriesgarse, ¿no? No te vamos a ver tirándote en paracaídas, ¿verdad? Jamás en la vida. No, yo prefiero estar aquí en la tierra donde, pues, si me caigo de aquí a acá y listo, ¿no? Y no pasa nada. Oye, Fer, qué padre esto que nos platicas. Y entonces, desde chiquito dijiste, bueno, voy a empezar a estudiar para que no me vuelva a pasar eso. Y luego, ¿cómo se fue desarrollando todo? O sea, ¿fuiste viendo que tenías habilidad o más bien la fuiste desarrollando? Porque pasa, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido algún compañero que decíamos, no, es que él hablando en público es muy bueno. Pero también hay unos que te dicen, yo era el peor hablando en público, empecé a estudiar y ahora se ve súper natural, pero no fue nada más porque sí, sino porque se puso a estudiar y desarrolló esas habilidades. ¿Tú cómo fue tu proceso? ¿Cuál crees que es la más probable de las dos opciones? Yo siento ¿Una persona que, natural o una persona trabajada? Yo siento que fue trabajada y que de ahí también tenía cierto talento, ¿sabes? Yo creo que es un poco de las dos. Tienes que tener un talento natural que al final puedas desarrollar trabajándola. Que lo trabajes y que se pero yo, por muy ejemplo, en mi caso, yo cuando empecé a hacer estas presentaciones para mucha gente, a mí sí me daba un miedo escénico muy, muy feo. No de parálisis, pero era de sudar las manos, de medio trabarme o como hacer este tipo de sonidos. Entonces, creo yo que si tú tienes un talento natural que ya te ayuda a decidir que lo tienes que trabajar, yo creo que pudo haber sido algo así lo que pudo haber pasado contigo. Sí, de hecho es correcto. Yo tenía cierto nivel, pero por eso hago la pregunta, porque mucha gente pone excusas. Dice directamente, oye, ya tienes talento, ¿no? Tú ya aprendiste, tú ya sabías, tú venías de serie hablando bien. Parte sí, pero no hablaba como hablo ahora. Y no hablo ahora como hablaré dentro de unos años, porque sigo trabajando y sigo mejorando. Cuando yo tenía 12 años me quedaba en blanco, lo mismo, tenía que mirar a un punto fijo en la pared porque no me atrevía a mirar a los ojos de la audiencia. Me temblaba la voz, tal y como has dicho tú, me sudaban las manos, todo igual. Era un calvario. Lo que pasa es que con 12 años, de algún modo, tenía algo natural, y era que lo disfruté. De algún modo, esos nervios, esa adrenalina, ese sufrimiento, era un sufrimiento de estos que tienes de gusto, como cuando corres una media maratón, que no puedes más, pero lo disfrutas. Estás disfrutando, ¿no? Porque es un reto, un desafío. Ahí me enganché. Y llevaba desde hace años hablando mucho con mis padres, con mis tíos, con familiares, conociendo mucho sobre la comunicación, y ahí fue cuando empecé a practicar. ¿Cómo lo hice? Lo que tú decías, oye, vamos a pasarnos la papa caliente, ¿a quién se la damos? Me ofrecía yo voluntario. Con 12 años yo dije, ¿cómo lo puedo solucionar? Vosotros trabajad, haced el proyecto y yo lo presento, yo lo estudio y lo presento. Y era una forma de satisfacer mi pereza, de decir, no me apetece trabajarlo, pero además practicaba mi comunicación. Y sin saberlo había hecho lo más importante, que es ganar horas en el escenario. Porque eso es lo único que os va a hacer mejorar. Hay un caso, ¿cómo fue vuestro primer podcast? El primer episodio. Sí. ¿Qué No, tal? de hecho, lo pueden ver ahí y se van a dar cuenta cómo empezamos. Ahora esa energía que podcast, tenéis, ¿no? esa fluidez. ¿Cuántos episodios lleváis ya grabados? Sí. Un montón. Sí. Muchísimos. Casi 4 años me habíais dicho. Es decir, al final, el primer episodio es terrible. Ahora vas a verlo y dices, uff, qué vergüenza. Pero fue el inicio. Y luego un segundo, y un tercero, y un cuarto. Y esa práctica continua es lo que hace que mejores. Por eso, cuando tú tienes una persona natural con ciertas habilidades, tienes dos opciones. O creerte que con eso ya es suficiente, que a veces pasa y uno se confía, o ponerle el trabajo. Porque claro, hay gente que no sabe comunicar y no tiene habilidades desde base, pero le echa trabajo, le echa muchas ganas y lo potencia. Caray, esta gente suele llegar más lejos, mucho más, que aquellos que son naturales, pero deciden, no lo voy a trabajar.
porque ya hablo bien, ya se me da de cierta manera. Y me ha pasado con casos. Gente que viene y me dice, Fernando, yo he estudiado para teatro, para actor, me gusta mucho el hablar, y ves que hablan de yo, a mí me gusta, a mí, ego por todas partes. Y luego me viene un ingeniero de estos tímidos, cuadrados, más matemáticos, y me dicen, Fernando, mira, yo sé que para ascender en mi empresa tengo que mejorar mi comunicación. ¿Cómo lo hago? Vamos a practicar. Y teníamos que el actor, este personaje que tenía mucho teatro, perfecto, estaba a este nivel. Y luego teníamos al ingeniero que estaba a este nivel. A lo largo del año, con trabajar un poquito el ingeniero, superó con creces el nivel de oratoria y de comunicación del actor, que lo hacía de manera natural y espontánea. Entonces, se trabaja. Y lo más importante es lo que ha dicho Cristian. Si tienes cierto talento, no dudes en trabajarlo, porque eso es lo que encima te va a diferenciar de los que no tenían talento natural y que lo han trabajado. Es una oportunidad maravillosa. Y lo bueno es que da igual el nivel que tengas de comunicación. Con trabajarlo un poco, ya eres mejor que tu versión anterior. Y esto es una competición contra ti mismo. Gente me dice, no, Fernando, yo es que quiero superarte. Digo, eso está muy bien. Pero supérate a ti mismo primero. Trabájate a ti. Si hablas de esta manera, mejora. No trates de perseguir algo externo. Persigue algo interno, mejora y utilízalo en tu día a día profesional, que eso es lo básico. Sí, ¿no? Y oye, qué importante eso que justo estás platicando. Ahorita se me vinieron muchas ideas a la mente y también muchos casos que yo creo que todos nos hemos enterado sobre alguna persona que quiere acercarse a lo mejor a su jefe para quizá pedirle un aumento, vacaciones o simplemente un permiso, ¿no? Y de repente por el miedo de no quererse acercar a hablar, no lo toma y a veces el otro que acaba de entrar porque tiene la capacidad o quiere y se acerca, dice, no, pues yo ya conseguí esto que quería. Y el otro, pero yo llevo tantos años y no. Y le preguntan, oye, pero ¿por qué no te has acercado? Es que me da pena, ¿no? Y de repente esos mismos bloqueos hacen que no puedas conseguir algo que tú quieres, ¿no? Nos cerramos a veces también en eso. Y que justo ahí son dos puntos importantes. Otra vez volvemos a la comunicación, ¿no? El hecho de creer que puede pasar algo sin intentarlo, bueno, es como cualquier experimento científico, ¿no? O sea, ¿cómo vas a saber el resultado si no lo has probado, si ni siquiera lo intentaste? Y precisamente, bueno, ahí hay un tema muy importante que nosotros en algunos episodios también hemos tocado, que en México la gente no se sabe vender. ¿Y cómo te sabes vender? Exponiendo o comunicándote de lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Y que justamente este es otro punto que tenía anotado, ¿no? Es evitar fallos a la hora de comunicar, ¿no? Que es precisamente qué es lo que le quieres decir a tu jefe que te va a hacer justamente ganar ese puesto o ese ascenso. Sí, ¿no? Permiso, lo que sea, ¿no? Así es. Y otro ejemplo muy banal, a lo mejor y no nos vamos con algo de trabajo. Hablemos de relaciones, ¿no? ¿Cómo hablarle a una mujer? Incluso hasta para comunicarte con una mujer tiene que ser de una manera efectiva, segura, con confianza. Yo tenía ahí varias amistades que piensan que hay una mujer indomable, ¿no? O una mujer inalcanzable, que es mi amor platónico, que jamás en la vida me va a pelar, jamás en la vida me va a contestar, ¿no? Y de repente ves que anda a lo mejor con un chavo o un tipo que pues a lo mejor y lo ves y dices, ¿cómo anda con él? ¿Cómo crees? La diferencia de belleza, porque sí, eso es lo que vemos dices, socialmente. Yo estoy más guapo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, ¿cómo crees? O sea, yo estando tan guapo y este vato, estando tan horrible, pudo conquistar a una chica así. Y la respuesta de toda mujer bonita en ese caso siempre ha sido, es que él tuvo los pantalones de hablarme. Y no el güey guapo que me dijo, hola, ¿no? Y con inseguridad. Y ya, es, ¿no? Como, wow, sí. Ahí es la importancia de saber comunicarte de una manera efectiva y de decir, oye, pues, sé lo que traigo, ¿por qué no le voy a hablar a la mujer que creo que no me va a pelar? A lo mejor y en una de esas hasta también me gustabas y qué bueno que te atreviste, ¿no? Y creo que esos son ejemplos a lo mejor muy vagos o muy banales que a la larga, pues eso es lo que te va haciendo que justamente trabajes esta parte de la comunicación y, bueno, pues obviamente ya aplicándolo a lo que es la vida cotidiana, ¿no? Sí, no, totalmente. Oye, Fer, yo quiero preguntarte, ¿cómo empezaste a ver estos resultados a lo mejor empezando a estudiar, pues, la comunicación, la oratoria?
en estos inicios que ibas? O sea, ¿en qué momento empezaste a ver esos resultados pues, que te eran benéficos? El primer resultado vino cuando yo tendría 14, 15 años y todo esto del estudio todavía no había sido tan consciente. Es decir, con esa edad no había hecho un plan de voy a mejorar mi comunicación porque me quiero dedicar a esto. Porque no existe un trabajo de lo que hago. Es decir, cuando pasa a las profesoras en aquel entonces, oiga, ¿a qué me puedo dedicar? Profesor de oratoria no existe. Es una persona entre cuantas, depende de cómo lo enfoques. Al final no te iban a decir, haz esto. Entonces, nunca me habían asesorado en la línea de la comunicación. Pero a mí me gustaba, entonces yo me podía estudiar monólogos. Analizaba los monólogos de humor que había por aquel entonces en Paragon Comedy, YouTube, que empezaba a expandirse en aquella época. Yo veía un vídeo tras otro, un monólogo tras otro. Y entonces empecé a hacer monólogos en clase. Cuando faltaba algún profesor, salía, oye, Fer, haz un monólogo. Y salía al escenario, hacía un monólogo, nos divertíamos, venía algún que otro profesor, se divertía también. Y nos lo pasábamos muy, muy bien, era muy divertido. Y luego hubo un día que sí que ya empecé a tomar conciencia de todas las oportunidades que podían llegar, y es que un profesor de historia nos dijo, pasado mañana tenemos el examen. Si mañana alguien viene y quiere exponer uno de los temas que nos entran para el examen, un tema eran como 3 páginas de contenido, era importante, eran como 15 minutos de exposición. Y lo hace muy bien, le voy a poner una puntuación y si sacas un 10 en la exposición, tienes un punto extra sobre 10. Con lo cual yo pensé, oye, qué bueno. Haces una exposición y puedes ganar un punto. Que si sacas un 5, sacas un 6, un 6, un 7 y viene de maravilla, estupendo. Todo suma. Entonces me la preparé. Esa misma tarde voy para casa, me estudio el tema. Y el profesor podía elegir el tema que fuera. Tú te tenías que estudiar todo el examen perfecto. Porque si te estudiabas todo el examen perfecto, iba a llegar un momento en el que el profesor te decía, ¿lo tienes o no? No podías presentarte voluntario solo para uno, porque entonces te estudias solo uno, no. El profesor elegía, te decía, sí, perfecto. Entonces yo me lo estudié todo muy bien ese examen. Salgo al escenario y empecé a disfrutar como si no hubiera un mañana. Ahí sí que fue cuando empecé a hablar sobre cómo la revolución industrial, una época que me ha gustado mucho siempre, me ha llamado la atención, y la explicaba además en valenciano, en aquella época, que es la lengua que se habla en Valencia, y hablando, y disfrutando, viendo las caras de los compañeros, flipando, no sabían qué estaba pasando así, diciendo, ¿en serio habla así? Y disfrutando, haciendo preguntas. Terminaba y el profesor se me quedó mirando, y luego vino después de la clase, me hizo, Fernando, ven un segundo. Dice, muy bueno, tú serás profesor. Y se fue. Y lo tengo grabado porque dije, sí, me gustaría ser profesor. Sí, así como consejo del sabio de película de Disney, ¿no? Sí. De serás profesor y se va, y se desaparece. ¿Te imaginas? No lo vuelvo a ver en mi vida. Había llegado un día únicamente y desaparece y te quedas ahí con el sensei. Qué padre que tuviste esa experiencia y bueno, también creo que cuando te lo dice una autoridad como es un profesor así, quieras o no, también eso te ayuda y te hace sentir seguro. Y si te gustó en ese momento, disfrutaste tanto, pues ya de ahí dijiste, por aquí es mi camino, ¿no? Todavía no. Todavía no, ok. No, porque, de nuevo, yo no sabía que se podía ganar uno la vida siendo profesor. Es decir, sí a nivel de profesor, pero no dentro de este ramo. Porque la oratoria es en la lengua castellana. En España hay un currículo y te dicen profesor de lengua castellana. Era lo único donde puedes hablar algo de oratoria. Aquí son clases de español, ¿se llaman? Perfecto, pues clases de español, lo mismo. Entonces ahí un profesor puede en algún momento hablar de oratoria, pero no existía algo concreto. Entonces yo seguía estudiando, aprovechando cualquier oportunidad, y el salto gordo fue cuando llego a la universidad. Yo empecé a estudiar farmacia por tradición familiar, porque ahí en España cada uno tiene farmacias y están muy protegidas, entonces son buenos negocios. Como negocios estables, por así decirlo. Sí, muy estables. Yo sabía que tenía una carrera, además me ha gustado mucho. Mi abuelo era farmacéutico, mi madre también, y yo iba desde pequeño a la farmacia, atendía a la gente, les vendía los medicamentos. Obviamente mi madre estaba ahí supervisando, no estaba yo repartiendo, pero me enseñaba cómo funcionaba. Oye, Fernando, dale el ibuprofeno a esta señora. Muy bien. Y mira, lo que hacemos ahora es sellarle la receta. Habla un rato con la señora, yo hablando con la señora, desde pequeño. Entonces veía mi vida en ese camino. Pero cada vez que me sentaba a estudiar notaba como el estómago se me rompía. Digo, no me gusta nada esto. No me veo 40 años de mi vida haciendo esto.
Y entonces en aquella universidad también se estudiaba empresariales, se estudiaba empresa. Y hacían muchas competiciones de todo, desde clubs de oratoria, invitaban a ponentes, y eso me llamaba la atención. Entonces empecé a escaparme de las clases de farmacia y me metía en las clases de empresa. Participaba en retos, quedaba en buenos lugares. Digo, uy, si yo soy farmacéutico, un futuro farmacéutico, ¿cómo estoy quedando también? Y me gustaba, me apasionaba, me lo preparaba. Y empecé a ir a ese club de oratoria. Hasta que llegó un día que le dije a mis padres, me voy a cambiar de carrera, si me dais la opción, porque esto ya no es lo mío. Yo no me veo 40 años aquí, me veo en el mundo de los negocios, me veo montando algo. Y me dieron la oportunidad. Dijeron, perfecto, porque es muy difícil acertar con una carrera a los 18 años. Que también creo, Fer, por ahí estábamos viendo que siempre tuviste este acercamiento como a los grandes, ¿no? En cuestión de que te acercabas para platicar, como que entendías más ese modo, ¿no? De alguna forma también eso te daba indicadores, aunque a lo mejor no consciente. Sí, porque la gente de mi edad me aburría. Las temáticas que trataban, por ejemplo, me voy a jugar a fútbol, a mí el fútbol me aburre, no me gusta. Me gusta más el tenis, pero el fútbol es un deporte que no me llama mucho. También las conversaciones que podían tener un niño no me gustaban. Pero sí que me gustaba escuchar, por lo que sea, cómo en la comida uno hablaba de cómo había vendido su empresa o de la negociación que estaba haciendo para conseguir un cliente. No lo sé por qué, pero como niño ¿Te llamaba más la me atención llamaba más la eso? atención, me daba más satisfacción. Tenía más dopamina y oxitocina en esas conversaciones que yendo a jugar a fútbol y meter un gol. Entonces, ya estaba ahí. Y antes hablabas de tienes que hacer lo que te gusta. Tienes que hacer lo que te da dopamina y oxitocina, te hace feliz, porque son elementos que nos hacen adictos. Sí. Cuando uno hace una actividad que le genera dopamina, se hace adicto a esa actividad. Le gusta mucho y la quiere repetir. Entonces, al final te acabas acercando y acabas repitiendo aquello que te ha producido ese incremento de dopamina y de oxitocina, que te hace estar bien. Entonces, todo suma. Yo me había juntado siempre con personas mayores, había conocido ese mundo, tenía muchísima cultura general y entonces tenía la capacidad de improvisar y hacer buenos discursos. Y ya fue cuando me cambio de universidad en empresa, que monto mi propio club de oratoria, y ahí fue cuando ya desarrollé todo el aprendizaje más profundo, ya de forma consciente, diciendo, vamos a ir a por todas con esto. Sabía que había competiciones y quería participar en ellas, y ahí fue cuando inicié las competiciones también. Sí, que bueno, esa parte es muy, muy importante porque justo ahí en la universidad como que empiezas a ya desarrollarlo, pues, sí, profesionalmente, ¿no? Porque ya había un conocimiento más maduro y ya fue cuando creo que como que dijiste, por esa línea voy a hacer toda mi vida, ¿no? O sea, al final justamente eso que creaste en la universidad fue ya de manera como consolidarte de alguna forma y lo que dio la apertura que después hicieras, entraras a los concursos. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre los libros que has escrito y demás, porque aquí, bueno, nos has mostrado uno de los libros que has publicado, pero antes de entrar en eso, que nos platiques qué pasó después de esto que creaste en la universidad. Ahí fue cuando empiezo a competir y la primera vez que compito quedé tercero en el campeonato nacional directamente. Empecé a ganar las competiciones de club, las de mi ciudad, las de distintas regiones, y cuando llego al nacional quedo tercero en el discurso humorístico. Y esto fue en noviembre de aquel año. Digo, ostras, qué bien, porque estaba ganando todas las competiciones contra gente mayor. Yo por aquel entonces era bastante joven. Digo, uy, qué bien, me gusta. Me gusta que me estén reconociendo, me gusta el talento, los mayores me preguntan cómo lo hago, perfecto. Entonces yo estaba muy contento. Y ahí fue cuando dije, ahora sí que me voy a preparar. Porque cuando ya quedé tercero en el Campeonato de España me hizo un clic final en la cabeza y dije, esto ya tiene sentido. Y tengo que ir a por el nacional completo. Tengo que ganar el campeonato. Porque quiero demostrarme a mí mismo que puedo. No era por exponerlo a los demás. Era por mí, decir, personal. Vamos a por ello. Aquí ya tiene sentido. Y me empecé a replantear la vida. Ahí fue cuando dije, ¿dónde me veo en 5 años? Esto lo hago cada año. ¿Dónde me veo en 5 y 10 años? Y trato de visualizarme. Y digo, a ver, ¿cómo me veo dentro de 5 años? Me veo, y en aquel entonces tenía un grupo de música como hobby, porque estaba estudiando la carrera y como hobby. ¿Me veo tocando? No, me veo en un escenario dando clase. Me veo ayudando, siendo profesor.
Y entonces, esa misma semana, decidí reunirme con mi grupo de música y decirles, mirad, tengo una muy mala noticia y es que ya lo dejo. Pero si nos está yendo muy bien. Sí, pero no me veo en 5 años tocando para otras personas. Me veo formando a otras personas. Me veo como profesor y en 10 años también. Y en 20 también. Y me veo hasta el último día de mi vida dando clase. Entonces yo soy muy así. Si identifico que mi camino y mi vida es esta, en ese momento hago qué tengo que hacer para llegar ahí y en especial qué no tengo que hacer si quiero llegar ahí. Entonces dije que no al grupo, dije que no a muchísimas actividades y desde ese momento fue obsesión total y absoluta por aprender y mejorar mi oratoria, mi comunicación. Empecé a grabar vídeos en YouTube sobre oratoria. Empecé vídeos muy malos, eso es. Pero sí que empecé con la webcam del ordenador de mi madre en el año 2012 y ahí sí que tenía menos de 2 megapíxeles. Sí, Ahí eran de como las empecé yo más clásicas. con el canal de guitarra. Pero justamente ahí fue cuando empecé a trabajar, a dominar, a estudiar, a leer. Me empecé a comprar libros, estudiaba. Con el club de oratoria empecé a ir a distintos clubs, a otras regiones de España. Me iba con un amigo que ya ha fallecido, que era también mi mentor, un señor mayor, comercial, vendedor. E íbamos a distintas zonas a aprender, reuniones, y siempre me daba muchos consejos. Y lo que hacía, que era algo que recomiendo también a la gente, es que cada intervención que hacía me la grababa. Me grababa. Ponía yo una cámara, pop, y grababa. ¿Por qué? Porque esa intervención, si queda grabada, yo la puedo analizar después. Y yo soy muy autocrítico. Porque para mejorar tenemos que ser autocríticos. Es decir, a ver, ¿qué podría haber hecho mejor? Esto. ¿Qué es lo que no me ha gustado mucho? Esto. Ahora, ¿qué sí que me ha gustado? Esto me ha gustado. Lo potencio. Lo otro lo elimino. Vamos a por la siguiente. Y yo siempre soy, aunque no soy muy de fútbol, pero me gusta mucho la filosofía que tienen. Oye, ¿qué te ha parecido la derrota de este domingo? No me parece nada, ya estoy pensando en el siguiente partido, el cual voy a ganar. Entonces ya van a por la siguiente situación, a por el siguiente reto. Yo igual. No me ha gustado este discurso, vamos a por el siguiente. No me castigaba, pero sí que reconocía lo que tenía que mejorar. Y ahí fue cuando empecé a trabajar, y ya en mayo de 2018 ganó el campeonato de España. Que bueno, antes de que nos platiques cómo fue el campeonato, está padre esto que usabas, que te grababas y te analizabas para saber lo que te gustaba y lo que no. Creo que es puede ser un gran tip, ¿no? Ese que la gente se pueda grabar y analice pues su discurso, analice lo que le gusta, ¿no? Para que después pueda ir puliendo, ¿no? Es una gran forma. Es el mejor tip. Porque ¿cuántas veces hablas tú en público, Max, al año? Sí, no, muy pocas realmente. ¿Cuántas? Vamos a ver, 1, 2, 3, Sí, 10. serán 3. 3 al año. Me ¿Y imagino. cuántas personas? No más de 10, yo creo. No más de 10. Ajá. ¿Y tú? Yo realmente no. No hablas tengo. Muy rara vez, ¿no? No, muy rara ¿No? vez también. ¿Y cuántas veces grabáis ante una cámara? Como 3, 4 veces a la semana. A la semana. Veréis, en esta era en la que vivimos, ya estamos comunicando mucho más ante estos objetos que tenemos ahí observándonos, porque es la nueva forma de comunicar. Vosotros además os dedicáis profesionalmente a ello, donde publicáis continuamente estos programas y estáis ahí en la producción audiovisual. Es una nueva forma de comunicar y de transmitir. Y todo el mundo tiene una herramienta maravillosa que son los teléfonos. Todo el mundo tiene un teléfono que, de mayor o menor calidad, tienen una cámara. Ya prácticamente todos, hasta los que usan los abuelitos de teclas grandes, también tienen cámara en muchas ocasiones. Te puedes grabar un vídeo. Puedes grabar para que después analices cómo lo has hecho. Ya sea en modo selfie y te cuesta 1 minuto al día, no más. Y eso ya te hace mejorar muchísimo. Que creo que es parte en los talleres que das de las herramientas, ¿no? Que propones mucho y que incluso la gente puede no solo experimentarlo ahí mismo, sino ver cómo otros lo hacen y darse tips y demás, ¿no? Bueno, bajo tu ayuda y... Oye, qué padre análisis que estabas haciendo y ¿cómo fue ganar el campeonato? O sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿Nos puedes platicar un poco? Mira, fue una felicidad muy grande, O sea, porque desde que quedé tercero, Ajá. yo quería ganar. Me hacía mucha ilusión. Lo habías mentalizado y Totalmente. habías dicho, Dije, tengo que quiero ganar. lograrlo porque Ok. quiero mejorar mis habilidades. Y, por ejemplo, yo ahora estoy en un proceso de pérdida de peso. Y te explico cómo va mi mente para que entendáis por qué me hacía especial ilusión ganar el campeonato más allá del ego de decir, he ganado. Yo llevo ya 7 kilos perdidos.
desde diciembre. Pero hay un hito que me está ayudando a bajar más y a mantenerme en el camino. Y es que voy a correr una media maratón en marzo, por lo que tengo que seguir bajando al menos otros 5 kilos para correr esa media maratón. Luego quiero correr la media maratón de Ciudad de México, que es un gran reto. Ya la corrí en el año 23, casi me da un ataque. Qué duro es correr a 2.200 metros de altitud, durísimo, pero quiero repetirlo y mejorarlo, porque fue un gran desafío. Luego la media maratón de Valencia y finalmente la maratón completa de Valencia. Es decir, 42 kilómetros. Y yo, si intento correr ahora mismo 42 kilómetros, llevan mis rodillas directamente al hospital. Porque no puedo, peso mucho, tengo sobrepeso. Entonces, gracias a tener un objetivo marcado con una fecha concreta y que quiero acabarlo y sé que lo voy a acabar, me obligo a entrenar para ese reto. Para mí, el campeonato era lo mismo. Era la excusa para mejorar de forma consciente y acelerada mis habilidades comunicativas. Entonces fue divertidísimo y a la vez duro, leyendo todo tipo de libros, muchos en inglés, pero no solo de oratoria, de marketing, de filosofía, hasta la Biblia, que también te enseña muchas cosas del ser humano que luego puedes aplicar al hablar con otras personas. Y entonces llega el primer día, gano el campeonato de mi club, luego vamos al de la ciudad, nos vamos al de las distintas regiones que había en el sur, este y sur de España, y quedo segundo. Y me ganan. Digo, no puede ser. Porque yo había hecho un discurso melancólico, triste, porque creía que era lo que la gente iba a querer escuchar. Porque si vas a una competición de estas, caray, todo el mundo parece motivacional, todo drama. Y dije, voy a adaptarme a ese estilo. Y mi estilo es más humorístico. Cuando una persona viene a un taller, se imagina a una persona muy seria, con el traje, con el bigote, y soy serio, pero vas a entrar a las 9 de la mañana, sales a las 6 creyendo que has estado en un monólogo de humor. Continuamente risa, 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 bromas, pero de todo tipo, humor negro. Sí, lo vimos mucho en tus reels, en redes sociales. Estás dando tips y la gente está aprendiendo, pero también se está atacando de risa y sí son muy buenos. Y hay bromas que no podemos publicar en redes porque nos cancelan en 20 países. O sea, si la gente se ríe y el humor negro empieza, ahí... Porque nada más eso que vemos es un poquito de lo que publicas, porque has de tener ahí bastantes cosas que dices, esto mejor no lo publicamos. Sí, con el humor muchísimo, porque de verdad que la gente hoy es muy sensible, aunque es una broma. Sí, definitivamente lo que uno a veces publica en redes solo es una pequeña colita de todo lo que hay detrás de, ¿no? Pero bueno, esa también es la magia de que asistan, pues, por ejemplo, a los talleres que das, Fer, que son muy interesantes porque practicas todas estas cosas, conoces gente también porque haces hasta networking, ¿no? Mucho. Por ahí. De hecho, nos pasó, ¿dónde fue? En Guadalajara, Monterrey, que ya se hizo un grupo de WhatsApp entre la propia gente que asistió. En Monterrey muchos empresarios, políticos que empezaron a hablar entre ellos y a hacer negocio, y en Guadalajara salieron varios negocios de ahí seguro, porque uno tenía una empresa de automóviles y otro era consultor de automóviles, ya quedaron para hacer una reunión. Y es que es lo bueno, es decir, tú tienes que pensar a dónde van los empresarios y es a este tipo de formaciones, porque saben la importancia que tiene comunicar en sus días. En el día a día es necesario. Y ahí es donde entran este tipo de elementos, ese networking que es maravilloso. A mí me gustaría retomar 2 puntos importantes y porque creo que es muy, muy bueno recalcarlo. Yo sé que vamos a trazarlo un poquito, pero tocaste el tema de que estabas en una banda y que después de eso decidiste dedicarte a lo que tú sabías que iba a ser tu felicidad el resto de la vida, ¿cierto? Para los que no lo saben, bueno, Fer también tiene videos tocando guitarra. Eso y es un talento nato. O sea, realmente tú lo ves y dices, wow, qué habilidad. Pero ahí es algo bien importante recalcar. O sea, la importancia de que tú seas bueno en algo, pero que no te guste o sabes que no vas a ser feliz con ello, no necesariamente quiere decir que tú lo tienes que cambiar, ¿no? Muchas de las personas o incluso en la cultura te dicen, oye, pues si tú eres bueno en esto, ¿por qué lo dejaste? ¿Por qué? O sea, ibas a ser famoso, ibas a esto, ibas al otro. No te hubiera faltado el dinero, no como ahorita, ¿no? Ahorita estás sufriendo, estás buscando, ¿no? Pero cuando pega lo que realmente estás buscando y tu felicidad es lo que hace que explote de una manera que las mismas personas que te decían,
hiciste tu mejor decisión, ¿no? Sí, con matices, porque yo transicioné de la música, que es infinitamente más difícil de prosperar económicamente, que vendiendo formación a empresarios y directivos. Los empresarios y directivos de su presupuesto anual invierten una gran parte en seguir capacitándose para mejorar. La música es muy dura. En la música llegan muy poquitas personas a poder vivir de ello, igual que de la escritura. El tema de las artes es muy complicado. Y a mí es que me gustaba más. ¿Dónde me veo con 50 años? Ya no me veía tocando rock en un escenario. Me veía formando a gente. Además, siempre me ha gustado formar. Y por eso hice el cambio. Y respecto al tema económico, la decisión fue más sencilla que al revés. Quizá si hubiera estado en la pata económica actual y decido dejarlo todo para irme a ver si lo consigo con la música, habría dudado. Porque también hay que ser responsables, que es una de las cosas que a veces en este mundo de colores Peppa Pig que nos venden es persigue tu destino. Además te lo dicen con el eslogan, persigue tu destino, haz lo que te apasiona. Sí, pero tienes que pagar facturas. O sea, tu pasión te tiene que dar de comer lo justo y necesario para seguir siendo un adulto responsable. Y si eres capaz de cubrir tus facturas, maravilloso. Pero no podemos olvidar eso. Yo soy partidario de la técnica del mono. Te agarras a una liana, que es tu trabajo que te da un ingreso, y te agarras a la otra, pegas un salto, te agarras a la otra sin soltar el trabajo para tú tratar de que esto jale. Si no jala y se cae la liana, al menos sigues con la seguridad de tu trabajo. Yo abogo por esa responsabilidad. Claro. Que las facturas no se pagan solas. No, y eso que estás comentando en este momento creo que es una de las principales estructuras de vida que tendríamos que tener todos los adultos independientes responsables que todos queremos llegar a ser. Y bueno, pues como segundo punto, a mí algo muy interesante y que me gustaría preguntarte también, que a lo mejor que nos pudieras comentar al respecto. Tocaste también el tema de que en la escuela te pidieron hacer justamente un personaje histórico, ¿no? Y ¿cómo podríamos nosotros como audiencia que nos pudieras comentar qué tan importante fue la comunicación ante un personaje histórico? ¿Cómo un personaje histórico? Ajá, imaginemos un Napoleón, una Cleopatra, un Alejandro Magno, algo por el estilo. Los personajes históricos, o en este caso a lo mejor en la Revolución Industrial, pues debe haber algo que a lo mejor y se haya podido resolver con la comunicación. Digo, al final sabemos que eran guerras y demás. La comunicación es de manera agresiva, ¿no? De manera de balazos, de manera de, pues a ver, ahora sí que quién tiene el arma más grande, ¿no? Sin embargo, ¿tú crees que si estos personajes o esta revolución hubiera tenido una forma de comunicación un poco más efectiva, pudiera haberse resuelto de una forma un poco más pacífica, ¿no? Sí, o incluso la historia no habría transcurrido de la forma en la que lo hizo. Por ejemplo, la Revolución Francesa vino por una serie de descontentos y una desconexión entre los monarcas con el pueblo, donde hay que entender qué es lo que quiere la audiencia y cómo tú los necesitas a ellos y qué tienes que darles para que estén calmados. En aquella época estaban completamente desconectados de la realidad. Tenías una Francia muy pobre y a una realeza muy rica que no se preocupaban nada de sus ciudadanos y todos los mensajes que les llegaban desde la monarquía francesa eran prácticamente de desprecio hacia el pueblo, al que exilmaban y les destruían a impuestos, de manera que se generó cierto rencor y cierto odio que provocó. Pero imagínate que empiezan a ser estratégicos y dices, empiezo a ver el pueblo algo molesto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué les interesa? ¿Cómo con mi comunicación puedo satisfacerles? Quizá hubiera cambiado la historia. Lo que pasa es que tú, como líder autoritario, en ese caso, tienes que identificar qué es lo que necesita tu pueblo, dárselo en las pequeñas dosis necesarias para que no te ataquen. Y a nivel comunicativo tiene que ser así. Entonces, muchas veces es por prácticamente todos los conflictos, falta de comunicación entre las partes y falta de entendimiento de los intereses egoístas del otro. Saber qué quiere la otra parte para tú poder corresponderle y llegar a un acuerdo. Y eso es importantísimo. Sí, que bueno, ese último punto se me hace muy interesante porque muchas de las personas que estarán viendo, escuchando este episodio, dicen, bueno, yo quiero saber cómo mañana mismo voy y puedo acercarme con su jefe o así y poder sacar lo que necesitan.
¿qué recomendarías a esa persona que quiere acercarse mañana y obtener algo? Sepa cada quien lo que necesite, pero que puedas decirle, acércate de esta forma o intercambia justo lo que tú quieres y de lo que ellos necesiten, no sé. ¿Qué podrías Vale, vamos a decir? hacer un juego. Max, yo soy tu jefe ahora, pídeme un aumento. Un aumento. Bueno, yo lo que haría, como caso práctico, buscaría como una necesidad para por ahí. Entremos. ¿Sabes? Hazme el discurso. Bueno, yo diría... Hola, ¿qué tal, Max? Me alegro Hola, de verte. Fernando. ¿Qué tal? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Pues mira, yo he visto que en la compañía hace falta que presten más atención sobre los que van iniciando, porque cometen muchos errores. Entonces, yo creo que podría ayudarles a no cometerlos. Sin embargo, necesitaría pues un aumento para poder seguir en la compañía. No, Max, yo creo que justamente si no lo hacen es porque no están capacitados. Tráeme a la persona de recursos humanos, de capital humano, porque lo está haciendo mal en su trabajo. Si los nuevos no lo están sabiendo hacer, es culpa suya. Nada de aumento, Max. Ok. Vale, te explico qué ha pasado ¿Qué ha aquí. pasado ahí? Ha sido ha sido muy rápido a Ok. pedirme el dinero Ok. y no me has enfatizado el problema. Mundo empresarial. Ok, Vamos ok. a quitar una venda de los ojos a la gente. Yo sé que vivimos en un mundo muy buenista, la realidad es más maquiavélica de lo que parece. Sí. La gran mayoría de los empresarios y de las personas, ya sea en política, en empresa e incluso en la familia, nos movemos por intereses egoístas. Tú tienes que satisfacer mis intereses egoístas. No me has generado ningún problema. Me has dicho, están un poco descoordinados, tienen esta situación, pero no me has dicho, jefe, me acabo de dar cuenta de que estamos perdiendo dinero, unos 150.000, me lo invento, 150.000 pesos cada mes, en una cosa que podemos solucionar de una forma relativamente sencilla. No me digas, Max, cuéntame, ¿qué es eso? Ya tienes mi atención. Porque ya me estás atacando a un interés mío que es satisfacer mi avaricia. Y perder dinero no satisface mi avaricia. Ya me generas una situación de problema. Y encima estoy viendo que otras empresas sí que están haciendo estas mejoras y es posible que en 3 meses se queden con parte de nuestros clientes. Coño, Max, no me digas eso, porque ¿cómo que nos vamos a quedar sin clientes? ¿Que los competidores se los van a quedar? ¿Por qué? ¿Qué estrategias son? Cuenta. Ahí ya tienes mi atención. Pero la primera parte es entender que tú, a la hora de pedir el aumento, tienes que considerarte a ti mismo como una herramienta a usar y tirar por parte del jefe. Si esa herramienta no sirve para apretar la tuerca, la voy a desechar. Pero antes me tienes que generar una tuerca que apretar. Necesito tener un problema que poder solucionar apretando la tuerca, utilizándote a ti. ¿Cuál es? ¿Qué dinero estamos perdiendo? ¿Qué cuota de mercado? ¿Qué competidor nos está afectando? ¿Qué problemas? Dame datos, números, genérame un estrés. Y preséntate tú como una solución muy económica para el problema que vas a resolver. Para la pérdida que le estás Eso diciendo, ¿no? Eso Ok. es. Y de esta manera ya cambia. Pero tú tienes que ir... La estrategia era buena, ojo. Solo que podemos mejorar un poquito más ampliando el problema. Tienes que ir a su problema. A él le da igual si los empleados están perdidos, si alguien de recursos humanos le ha dado un beso a alguien de contabilidad, le da completamente igual. Lo que le importa es cuánto dinero voy a perder, por qué estamos perdiendo clientes, por qué nuestra publicidad no funciona, por qué no estamos logrando los objetivos. Todo lo demás son simplemente herramientas usar y tirar para lograr esos fines. Entonces, tienes que ir a la reunión de esa manera. Ok. Venga, ¿cómo lo harías? No, bastante bien, ¿eh? No, sin duda, ese ejemplo creo que nos abre mucho el panorama de cómo acercarnos. Principalmente es identificar el problema y de ahí atacarlo, ¿no? Esto que has dicho sobre mencionar números, creo que también tendríamos que investigar qué números justamente se están perdiendo y poder saber de qué forma tal vez se pueda... Eso es que el mayor error, Max, que mucha gente comete, porque tú ya tenías una buena idea, es voy a decirle que hay algo que hay que solucionar, lo que faltaba era amplificar un poquito ese problema, hacerlo más obvio, más notorio, y luego explicarle cómo tú le vas a ayudar a solucionarlo.
Vale. Lo que hace la mayoría de las personas, tristemente, es: ay, jefe, estoy pasándolo mal, dar pena. Sí, el precio ha aumentado, no sé qué, ¿no? Le importa 3 pepinos. Le importa 3 pepinos, lo siento mucho. Porque él también ha sido papá o lo que fuera y no. Y la vida es dura. Entonces, tú tienes que ver cómo satisfaces su necesidad y tienes que hacerte indispensable. Por ejemplo, con las mujeres, ¿cuándo no te hacen caso? Cuando las persigues, cuando vas a por ellas. Oye, ¿sabes qué? Y le escribes un mensaje: ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Claro, si estás disponible, no tiene ningún tipo de atractivo. Tú necesitas, tanto a mujeres, a tus jefes o a clientes, mostrarles que no tienes necesidad. Por ejemplo, un cliente, imagínate que vais a cerrar un patrocinio. Oye, este es el patrocinio. Por cierto, avisadme por favor cuanto antes de si os encaja o no, porque tengo otros 2 patrocinadores que están viendo. De momento os damos prioridad porque sois los primeros y además nos gusta. Pero que si no podéis no pasa nada, pero decídmelo cuanto antes para poder avisar a la otra compañía. Y ahora dicen: que tienen a otro ahí. Y ahora empiezan a pelear y ahora te cierran o no y puedes pasar al siguiente. Pero cuando tú no muestras necesidad es cuando empiezas a lograr las cosas. Entonces eso es lo bueno. Con los jefes igual. Por eso, ¿cuándo suceden la mayoría de los aumentos de salario en el mundo? Sí, casi nunca, o sea, muy pocas veces, ¿no? Suceden en la única situación, o en una de las pocas situaciones en las que digo: mira, por ejemplo, tú eres el jefe, Cristian. Cristian, a mí me encanta trabajar contigo. Tienes una empresa extraordinaria. Pero Max me ha hecho una oferta muy buena. Tengo aquí un contrato que me ha preparado Max. Es el doble de lo que tú me estás ofreciendo. Sé que a lo mejor no lo puedes igualar. Yo quiero esta empresa muchísimo. Tengo una familia y me encanta trabajar con vosotros. Me gustaría quedarme, pero por mi familia tengo que aceptar este tipo de cifras. ¿Habría alguna opción de que la empresa pudiera igualarme el salario y de esta manera poder quedarme porque me encanta? ¿Y qué le pasa a Cristian? De pronto dice que se va a Fernando, le han hecho qué oferta, que otro lo valida y dice: puta, no me quiero quedar sin Fernando. No me quiero... ¿Qué hacemos? Déjame un segundo, Fernando. Uy, y te reúnes con el socio. Oye, ¿no sabes lo que acaba de pasar? Que me ha llegado Fernando, se lo quieren llevar de otra empresa. Serán cabrones y le han ofrecido el doble. Oye, ¿podemos darle el doble? Tenemos en... Ostras, tú, sí. Es que es bueno el tío, ¿eh? Es bueno. Antes no eras bueno cuando has ido a pedir el aumento diciendo que has sido papá. Pero ahora es bueno, porque hay otro que paga el doble. Venga, vamos a igualarlos, que si no se va. Se va a ir y no, porque menudo problema, porque si se va encima tenemos que empezar a contratar a más gente, formarle. Mira, Fernando, ¿sabes qué? Eres una persona muy importante, vamos a cerrar. Te lo igualamos. Vamos a igualártelo, quédate. Firma. Y la clave es no mostrar necesidad. Así es como se firman la mayor parte de los aumentos de salario. De hecho, cuando tú analizas la trayectoria profesional de los altos directivos, cuando dan los grandes saltos de sueldo, es precisamente por cambios de trabajo. Punto. Es muy difícil quedarte en una única empresa y que te suban el sueldo acorde a una persona que va dando saltos. La persona que va a dar saltos va a ganar mucho más. Por ejemplo, si empiezas con 20 años, vas dando saltos porque te van contratando, lo vas consiguiendo. A tus 40 ganarás muchísimo más que otra persona de tu sector a sus 40 y que lleva 20 años en la misma compañía. Y sí, así es, Fer. Algo importante que justo acabas de tocar y que también me gustaría preguntar, digo, ahorita estamos hablando de un tema de tú siendo empleado de una empresa para solicitar un aumento. En el caso de la otra persona que va dando saltos entre diferentes empleos, también es justamente lo que a lo mejor y todos buscan precisamente para tener un crecimiento económico pues de una manera exponencial, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo le hace la persona que va a buscar empleo por primera vez? Porque esa es tu primer carta de venderte a la persona y de aparte venderte en donde tú quieres. Porque, digo, aquí en México suele pasar mucho que la mayoría de las personas que estudian algo no acaban desempeñándolo por fuera, por falta de empleo o por falta a lo mejor y de lo que te hace... ¿cómo decirte? Pues sí, falta a ti para que te puedas vender a eso, ¿no?
¿Cómo hacer para que tú cuando llegues a tu primera entrevista, yo entiendo que sí es prepararte, obviamente estar con mente en blanco, estar como muy concentrado en lo que tienes que contestar, ¿no? Pero pues muchas empresas siempre tienen pues ya una estructura, ¿no? De, oye, pues le voy a preguntar esto, necesito saber qué sabes hacer, necesito, porque ya muchos ni siquiera saben, bueno, más bien no les interesa ni qué estudiaste. O sea, realmente ven tu currículum, a ver, esto no me interesa, ¿no? Sí, sí, ¿sabes hacer esto? Sí, claro, a ver, ¿qué sabes hacer? ¿No? En mi caso, por ejemplo, yo soy ingeniero y de repente fue como, a mí un ingeniero es aquella persona que resuelve. No me interesa si eres el mejor en tu clase, no me interesa si saliste con un promedio de 10. A mí lo que me interesa es que me ayudes a resolver el problema que estoy buscando, ¿no? ¿Cómo le puedes dar ese consejo a esa persona que va a hacer su primera entrevista y que diga, quedé en donde quería estar? Tema complejo porque depende de la empresa y depende mucho de la persona. Lo primero que tienes que entender es que tú, para lograr que te seleccionen entre, me lo invento, 1000 personas que están solicitando también entrar, es que tienes que ser diferente. ¿En qué eres diferente? ¿Has trabajado durante la universidad o no? ¿Ah, no? Vale. ¿Qué me das? ¿Has sido capitán del equipo de rugby que demuestra liderazgo? ¿No? Vaya. ¿Has liderado un club de oratoria? No. ¿Qué has hecho? ¿Qué hambre tienes? Más allá de haber ido a clase, fumado 4 porros y llegado allí a ver, hola, a ver, voy a trabajar. No. O sea, tienes a mucha gente con la que estás compitiendo. Y tú tienes que entender que para una empresa eres mercancía que tiene que comprar. Es como cuando vas al mercado de abastos a comprar fruta y dices, a ver, las papayas. Tenemos aquí las papayas, 1000 papayas. Muy bien, vamos a elegir papaya. Y llega el frutero que tiene que elegir la mejor papaya para luego llevarse a su frutería y vender a sus clientes. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Llega al mercado y empieza a ver. Uy, esta está muy negrita. Este se ha pasado a la universidad fumando porros y bebiendo. ¡Hala, fuera! Siguiente. Uy, esta brilla, a ver. Buen detalle, buen currículum, deportista, interesante. Ha lanzado e intentado varios proyectos. Ha ido a seminarios dentro del mundo de la ingeniería. Ha ido a charlas de poner. ¡Ostras, qué buena papaya! Muy bien. Paso a la siguiente fase. A ver esta otra. Es decir, esto es así en la vida real. Estas empresas te van a ver en el stand de fruta y te van a elegir en comparación con otros. ¿Y qué sucede? Que la papaya ya echada a perder dice, ay, es que el mercado laboral está jodido. Ay, es que el mundo no me reconoce. Ay, es que yo... No. Y esto que voy a decir sé que es muy duro. Tienes que empezar a mirar hacia adentro. Y es, ¿qué puedo hacer yo a partir de ahora? Porque el pasado ya no lo puedes cambiar. Pero ¿qué puedo hacer yo para convertirme en una buena papaya? ¿Qué puedo hacer yo para que esta empresa me tenga mejor consideración? ¿Qué puede estar buscando? ¿Y si mejoro ciertas habilidades? ¿Y si me convierto en una buena herramienta de usar a tirar, pero que sea el mayor tiempo posible imprescindible? Tienes que convertirte en una buena papaya. No puedes ser una papaya echada a perder. Y la mayoría de las personas, cuando salen de la universidad, con el sistema educativo que tenemos ahora mismo, la gran mayoría son papayas que ya huelen feo, y ahí con el moho color blanco. Ese es el tema, porque lo veo en las compañías. ¿Sabes qué pasa? Las empresas hoy tienen un problema para tener gente. Hay mucho trabajo por ahí. Lo que pasa es que tienes, como empresa, que elegir a la persona que más te encaje. ¿Y sabes qué pasa? Que los buenos siempre van a tener trabajo. Esas papayas relucientes que cuando vas a la frutería dices, oh, hoy desayunamos que da gusto. Esas papayas, sí. A esas nunca les falta el trabajo. Entonces, en lugar de, oye, ¿qué puedo hacer? Es que no me cogen aquí en México, no se puede decir, no me seleccionan. Conviértete en una buena papaya. Y prepárate. Y luego en la entrevista, más allá de que te vaya mejor o peor, ya teniendo un muy buen currículum con otras cosas diferentes, ya vas a ser mucho más atractivo. Y luego una cosa, estuvimos hace poquito en Monterrey con un súper empresario del sector de la construcción. Íbamos por la calle, edificio en construcción, luego hablábamos con él. Ah, ese es mío. Maravilloso, un señor muy inteligente. Y este hombre nos contaba que cuando su equipo hace un proceso de selección de arquitectos, primero filtran la parte técnica. Filtran lo técnico y ¿en qué se fijan? ¿Ha hecho algún curso adicional? ¿Se ha interesado por algo?
primero seleccionan a ver las 3 mejores papayas. Ya colocan aquí a los 3 arquitectos que posiblemente sean los futuros arquitectos de la compañía, y él, ¿en qué se fija? En la papaya que mejor comunique. En qué arquitecto de los 3 que va a seleccionar, de los buenos, de esas papayas relucientes que dices, esto me lo llevo a la comida familiar, ¿cuál es la que mejor sabe transmitir su trabajo? Sabe conectar, sabe aterrizar con ejemplos los temas difíciles, como he hecho yo con el ejemplo de la frutería y la papaya, que todo el mundo ahora lo está visualizando, porque es algo visual, asociativo y emocional en su día a día. Esto que ha aplicado es una técnica de oratoria. Cuando tú lo narras de esta forma, consigues ese resultado. Entonces, ya no es que solo, y esto es muy duro, ya no es que solo tengas que mejorar tus habilidades, tu presencia y tu parte de atractivo de cara a la audiencia, es que encima luego tienes que saber transmitirlo. Y entre las 3 papayas van a seleccionar a la que mejor comunique. Entonces, eso es lo que le diría a una persona, que tiene que trabajarse. Sí, o sea, ahora sí que, bueno, pues para toda la audiencia hay que saber vender la papaya, ¿no? Mira, O sea, me gusta tienes mucho tienes que la aprender frase. a vender. Pues sí, es Vende que bien tu camiseta. papaya. Hay Sí, que saber vender la papaya. sí, ¿no? Y digo, aquí en México, bueno, pues también hay una situación ahí en relación a la fruta, pero no estamos hablando de eso, chavos. Esto es completamente otra cosa. Pero A ver qué relación que ha pasado ahí. no, eso es un tema así Ese que es un albur. es un Que era un albur. tema sexual. Ajá, es un tema sexual O sea, acá. que ya la he rematado No, cuando no, he está dicho hay incre- que coger la papaya No, directamente. sí, ¿verdad? sí. Es que está increíble porque Es una gran fíjate, analogía sobre la papaya, ¿sabes? sí, y es que sinceramente, mira, Ahora sí que ya no lo van a olvidar. no, Sin exacto. duda. No, con Eso- más eso- razón. eso es lo importante, justo. Con Por más eso no razón. te detuve, porque al final dije, el que está escuchando esto va a estar imaginándose justamente Las dos cosas. el por ¿no? qué vender la papaya, ¿no? Ya ahí sería de cada quien Sí. se imagine Y de la lo que mente se sucia de la imagine. audiencia. ¿no? Y fíjate, algo que sí es muy importante y que lo vemos en muchos sectores, y digo, hablando de la papaya mexicana, ¿no? Normalmente acá, a veces, o en la mayoría de los casos, encuentras esta oportunidad de contratar papayas más que por talento, Ujú, sino por belleza. ujú, No sé si me doy a entender. claro. O sea, acá no es qué ha hecho más esta mujer en este caso, ¿no? Es, me gusta su papaya. Ujú. Literal. Sí, Bueno, pero también también sucede. hay esos casos. O sea, sí. literal. No, y escucha, ya hay Y un es como- sesgo y es totalmente cierto. Hay muchos estudios que hablan de este efecto, el efecto halo. Se hizo un estudio donde analizaban que si eres un hombre, atención, hombre alto, guapo, atractivo, simétrico, fuertote, pero no demasiado, fuertote, con un six-pack, ojos azules, bien hablado y vistes pijito, fresita, tienes más opciones de triunfar en la vida que siendo mujer, bajita, de color, y ya empiezas con todos los derivados. Pero es así, es el efecto halo, es cómo está diseñada la sociedad. A partir de ahí ya empiezas a jugar y te has de hacer un hueco. Justo o injusto. Depende, es lo que es. Cada uno lo ve como quiera. Porque es lo que es. Y no te puedes enfadar, es que no es justo. Vale, pero va a seguir siendo. Entonces, claro que van a seleccionar a una persona por su atractivo, por supuesto. Cuando yo trabajo con altas compañías, con altos equipos directivos, todos parecen modelos sacados de un desfile de Calvin Klein. Todos. Y tienen el talento, y es que encima, ¿sabes qué pasa? Que dentro de las papayas hay gente que tiene el talento y encima es guapa. Y dices, qué cabrón, lo tiene todo. Pues sí. Y compites contra él. Y es así. Y tú, pues te ha tocado, chico, te ha tocado. Y ojo, yo tampoco soy aquí Brad Pitt. Es decir, hablo con toda la propiedad de no ser ese blanco alto de rubio, ojos azules. Pero es un hecho. Y tú compites contra esta gente. Es el mundo en el que vivimos. Y muy superficial. Sí, es aceptar la realidad, Punto. ¿no? Es que, claro, o sea, También. no me sirven las excusas. No me sirven. Claro que a mí me da rabia mirar a la gente. Yo que tampoco soy muy alto, mido 1,70 m. Y voy mirando a la gente desde abajo. ¿Me enfado? No. Digo, vale, seguramente un orador, 1,90 m, guapete, agradable, va a triunfar. Y claro que triunfan. Que ahí los veo en redes. Pues a trabajar más. A trabajar más, que se note más el talento que la belleza. Pero no hay que negar lo que se llama el beauty privilege, el privilegio de la belleza. Ojo, y si lo tienes, aprovecha. Caray. No en la parte
papayesca de la situación, no te vayas al albur que me comentáis, pero sí que, oye, si eres más atractivo, mira, esto lo decía Jordan Peterson, la gente quiere estar con gente guapa porque es más agradable verlos. Disfrutas más, nos acercamos, le hacemos más favores, nos gusta. Es un hecho. Y no hay más. Yo no lo veo como algo ni negativo ni positivo. A mí me gusta decir la frase de a los hechos no le importan nuestros sentimientos. Porque por mucho que te ofendas, sigue siendo un hecho. Entonces, a lo hecho pecho, a avanzar. Sí, no, qué interesante. Y esto que nos has platicado, Fer, está súper padre. Y justamente creo que parte esencial de esto, quiero preguntarte acerca sobre la vestimenta, ¿no? Que creo que pues van de la mano todas estas cosas. Si bien te pones a trabajar en ti, en cómo hablas, qué dices, qué no dices, en el conocimiento, también una parte esencial es la vestimenta, ¿no? Porque al final, no solamente si uno es guapo o feo, también influye pues en qué traes, ¿no? ¿En qué percha andas? ¿En qué percha andas? ¿No? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo tú lo ves? Sé que depende del rubro, pues habrán ciertas vestimentas que van ad hoc, otras que no tanto, pero sí es una parte muy, muy necesaria que tenemos que fijarnos, ¿no? Así es, y que al final es comunicación visual. Sí, ¿no? sí, totalmente. Hay que vestir bien. Hay que vestir lo mejor que uno pueda. Imaginemos que te dicen, mira, mañana tenemos una reunión de negocios. ¿Cómo os vestiríais? Traje, camisa, corbata. Zapatito. Vale, porque vosotros habéis decidido que ese es el lenguaje o el código de vestimenta apropiado. Correcto. Hay gente que puede decir, no, yo un traje no, pero voy con mis tejanos, unas tenis agradables, una camiseta y un blazer. Puede estar bien también. Correcto. Yo siempre recomiendo que ante la duda es mejor pecar de ir mejor vestidos que pecar de ir mal vestidos. Y a partir de ahí, ¿qué transmites? La vestimenta es muy importante porque se asocia a lo que tú estás transmitiendo. Por ejemplo, cuando yo pensaba, a mí me gustan mucho los trajes desde pequeño, pero yo analizaba, ¿qué hace un buen profesor? ¿Qué hace un buen directivo? Va con traje. Y se convierte en un uniforme que transmite que en el momento que ves a una persona con traje, con corbata, tratando de vestir lo más agradable posible, ya estás en modo trabajo, en modo profesional, en modo servir a tu audiencia. Y si me veis por la calle sin traje un día, ese día no estoy trabajando. Ese día estoy en un formato informal, pero trato de ir lo mejor vestido posible dentro de un entorno casual un poco más cómodo. Voy con unos zapatos más casual, voy con unos pantalones de vestir más agradables que un traje, una camisa más ancha de otro formato y a veces un blazer o un abrigo, pero bien vestido. Cada uno a su estilo, tratando de conseguir una buena percepción. Porque hay una cosa que también la gente se enfada en esta era en la que vivimos. Y es que no, a mí no me tienen que juzgar por mi apariencia. Yo soy muy buen profesional. En 3 segundos, incluso antes, te han hecho una radiografía antes de que tú puedas hablar, te han analizado en detalle y por sesgos deciden si te van a escuchar o no. Entonces, ¿a quién van a escuchar primero si va a hablar de economía, por ejemplo? ¿A una persona que va en chándal, en ropa deportiva? Ahí con su logo Adidas, ¿eh? Perfecto. ¿O una persona con traje seria, bien vestida? Por sesgos. ¿Quién crees que va a saber más de economía? Sí, por el del traje definitivamente dices, hasta lo asocias, ¿no? ¿Lo asocias? Economía, traje, bien vestido. Y a lo mejor el del chándal es Warren Buffett. ¿Y quién sabe más de economía que Warren Buffett? Pocas personas. Pero por sesgos ya estamos conectando. Entonces tú tienes que adaptar tu vestimenta también a lo que tú quieras transmitir. Profesionalidad o no, dependiendo. Por ejemplo, si eres un cómico, un humorista, depende. También, por ejemplo, hay un comediante que es Jimmy Carr en Reino Unido, que el hombre va con traje y es un contraste. Porque hace humor, bromas y va con traje. Perfecto. No te lo esperas, genera un perfil serio y hace bromas. Y luego tienes comediantes que se visten de todas las maneras. Ayer Iván me enseñó uno que hay aquí, que es Brincos Dieras, que va hasta disfrazado de payaso, por ejemplo. Sí, y de hecho ahí creo que empieza como una controversia también, porque, por ejemplo, sabemos que justamente estos estigmas o este tipo de vestimenta, como es el traje, pues normalmente cuando ves a una persona así dices, es de negocios, es empresario, o va a una empresa formal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando normalmente es un joven, ¿no? Que dice, yo no me quiero vestir así porque me voy a sentir viejo.
No ganarás tanto dinero. Exacto, ¿no? Pero ¿cómo cambiar ese chip o esa mentalidad para estas personas que son muy cerradas al estilo de yo me quiero ver juvenil? Entonces, la playera sin logos, obviamente, ¿no? Porque luego son que de Bugs Bunny o Homer Simpson, ¿no? Sí. No, pues pueden ser 25, 30, no sé. Pues depende, o sea, es decir, cuando llevas traje ganas más dinero. Claro. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Ganar más dinero? ¿Quieres prosperar más? ¿Quieres que la gente te respete más? ¿Quieres que la gente te tome en serio? En el mundo de los negocios, al menos. Ponte traje, viste bien. Una cosa es que luego llegues ya a ser el jefe de la empresa y ya estés ahí y digas, ya está, se acabó. Porque el respeto ya lo has ganado por otro lado. Pero la gente te va a tratar mejor si vas bien vestido. Acuérdate. Lo mismo la papaya bonita que me decías. Oye, si una persona es muy atractiva, te van a tratar mejor. Vale. No eres Brad Pitt, pero si vistes bien, vas a ser más atractivo, te van a tratar mejor. Te van a considerar más. Te van a tener en cuenta a la hora de un ascenso, te van a premiar, van a querer cerrar mejores acuerdos. Te vas a diferenciar. Si llevas traje, vas a tener más oportunidades de incrementar tu negocio, tu dinero. No siempre. Digo que puedes tener más oportunidades de... Sí, que acá mucho pasa de cómo te ven, te tratan, ¿no? Eso es algo que... Eso es. Sí, y más cuando uno se expone en las redes sociales, creo que todavía con más razón, ¿no? También debemos de buscar siempre vestirnos lo mejor posible. Eso Digo, dependerá de cada quien, de su rubro, pero sí es un factor muy importante a considerar. Y... ¿Tú irías, Max, con un terapeuta, un psicólogo, y lo ves que llega con una playera de un equipo deportivo, shorts y flip-flops? No, no me daría Dices, confianza. ¿dónde estoy? Sí. Y a lo mejor es el mejor psicólogo del mundo. Sí. Pero no te da la confianza. Sí, no te da la confianza. Eso mismo y comunica eso, ¿no? No tener eso confianza. Es. Y nuestra ropa transmite por nosotros. Qué bueno que hayáis sacado este tema. Es muy importante para que la gente lo reflexione. Seguramente hay algún comentario de no es tan importante tal. Sí, habrá gente que... No, es cierto. pero... Es negación. La realidad es la que es. Sí, fíjate que yo lo he experimentado mucho como clientes o así se acercan con la gente que está mejor vestido. O sea, de un grupo de, no sé, ponle tú que a mí me pasa, ¿no? De camarógrafos. El que esté como mejor vestido, el que como que tenga mejores atuendos, se acercan más a él que a los demás, ¿no? Y no es que sea el líder, es que es como que les da más confianza en acercarse. ¿Cómo gestionáis vosotros la edición de este podcast? ¿Se pueden colocar imágenes? Sí, ¿Sí? es si lo vemos necesario, sí lo ponemos. Es por hacer un ejercicio a la audiencia que nos ve en YouTube. Sí. ¿Me permitís? Sí, claro, pues bueno, si nos quieres ahora sí comentar acerca vamos de la allá, dinámica. va a ser muy rápido. Venga. Sí. Entonces vamos a poner 3 imágenes muy rápidamente. De hecho, el editor tiene el reto de hacerlo en 0,1 segundos. Venga, editor. ¿Lo tenemos? Venga, vamos allá. Perfecto. Son 3 imágenes, van a aparecer muy rápido. 3 personas. Ya. ¿Quién creéis que tiene más dinero? ¿O más éxito en la vida? Seguramente hayáis elegido la persona con traje. Ha aparecido, como todavía no sabéis las imágenes que son, ha aparecido una persona vestida de una forma muy, muy, muy informal, una forma un pelín más formal y una forma muy formal, muy agradable. Rápidamente, por sesgos, nos vamos directos a la persona que va correctamente vestida, con mejor apariencia y creemos que tiene más éxito. Y esto ha sucedido en 0,1 segundos. Este experimento es uno de los elementos que suelen utilizar los investigadores de comunicación no verbal a la hora de detectar qué es lo importante a nivel de sesgos para definir por qué estamos analizando y prejuzgando a una persona en apenas 0,1 segundos. Lo que ha vivido la audiencia ha sido un experimento y ahí está. A lo mejor alguno dice, no, yo opino que lo otro. La gran mayoría, por estos estudios, confirman que ha sido esa imagen. Que justo ahí podríamos a lo mejor adicionar un poco acerca de, yo siempre había escuchado esto, cuando tú mandas, por ejemplo, un currículum muy atractivo, ¿no? Estás hablando de una comunicación todavía no visual, la persona ni siquiera te ha visto, ni cómo te vistes, ni cómo te paras, ni cómo hablas, ¿no? A mí siempre me habían dicho, todas las personas de recursos humanos de grandes empresas donde reciben currículums diariamente, son muchísimos currículums, para revisarlos, a mí me han dicho, tienes 3 segundos para llamar su atención. Si una persona que es de recursos humanos ve tu currículum más de 3 segundos, ya la tienes. ¿Y cómo llamas su atención? Perdón, y la foto también influye mucho que pones en el currículum. Si en la foto sales con traje... Aunque hay gente
Perdona, gente, no. Hay países que ya están prohibiendo el uso de las fotos en Así los es. currículums. De hecho, aquí ya también hay muchas empresas que ya no te piden foto, que literalmente porque no quieren entrar a esta Ujú. parte de De juzgar. antes Ahora, de- pero físicamente a la claro, eso persona. es un error. Porque tú como empresario, tú imagínate que estás atención al cliente y atención al cliente a empresarios. Tú no puedes poner según qué perfiles. Hay gente que encaja más por apariencia física, por su forma de ser, dentro de un sector y gente que encaja en otro. Aunque no guste. ¿Por qué? Porque es tu cliente el que decide. Pero es que el cliente es muy tradicional, debería aceptarlo. Eso ya es otra cosa. Yo hablo de que si ahora mismo el cliente de ese empresario no le gusta cierto tipo de perfiles, si a ti te están prohibiendo analizar esa fotografía y ver si esa persona puede llegar a encajar dentro de la estética que esos clientes del empresario valoran, vas a hacer que la persona vaya a la entrevista de trabajo, porque ahí sí que tiene que personarse, lo verán y lo descartarán. Le están haciendo un flaco favor. Entonces, ahí sé que hay opiniones mixtas, sé que el mundo evoluciona en esa línea, pero sin duda la apariencia física es muy importante. Sí, no, y digo, es muy importante y yo creo que la gente que esté viendo, escuchando este episodio y diga, bueno, yo quiero todavía saber más sobre todo lo que enseñas, sobre lo que haces y a lo mejor se le dificulta quizá por las distancias de países, ¿no? Pero que sepan que tienes libros publicados. Quiero que nos platiques también un poco sobre eso porque todos estos conocimientos, amigos, los pueden ustedes leer y ponerlos en práctica y que también el día que ya puedan asistir a un taller, ya al menos ya digan, bueno, ya leí al menos uno y que sepan que pueden aprender también de manera leyendo alguno de tus libros, ¿no? De hecho, quiero que nos platiques un poquito sobre el que tienes aquí, el que nos trajiste. Sé que tienes más, pero bueno, quien esté escuchando el episodio, que vea, le pique en el video para que vea el libro y que, bueno, nos platiques cómo nace Descubre el arte de hablar en público. Mira, este libro nace porque a mí siempre me ha gustado ser escritor. De hecho, desde los 15 años he intentado escribir libros, motivado también por ese profesor de historia, que además de profesor era escritor, y a mí me fascinaba, era como un referente. Entonces, empecé a escribir y nunca lo conseguí, quería hacer ficción. Cuando ya empiezo a trabajar mi comunicación más y gano el Campeonato de España y empiezo a dar clases, pensé en crear un manual de trabajo que la persona pudiera llevar a la formación y decir, vale, vamos a aprender todo. Pero se complicó la cosa. Puse mucha más información de lo que se ve en el taller. ¿Por qué? Porque al final el libro es una herramienta que yo pensé. Todo el mundo debería tener acceso a educación respecto al sector de la comunicación, porque es una herramienta completamente necesaria y en eso estamos de acuerdo los tres. ¿Pero puede todo el mundo permitirse un taller? No. Entonces empecé a divulgar en redes sociales de forma gratuita. Todos los días publico entre 2 a 3 vídeos gratis. Es decir, tú imagínate que hay una persona que no puede, por recursos, no puede. Te aseguro que si ve todos mis vídeos gratuitos y lo pone en práctica, va a ganar más dinero. Le va a ir mejor en el trabajo, le va a ir mejor en la escuela y va a empezar a desarrollar esa habilidad de comunicación, ojo, sin haber pagado un peso. ¿Por qué? Porque creo mucho en que esto es algo vital y necesario a la sociedad. Lo único es que lo has de gestionar tú. Es tu propio autoaprendizaje, tu propia responsabilidad y tu propio camino. Por ejemplo, antes tu hermano nos ha dicho, oye, he aprendido mucho con tus vídeos, gracias, me ayudan las exposiciones. Qué bien que le haya ayudado en las exposiciones, es fantástico. Porque ahora, de unos cuantos vídeos, él ha sacado mejor nota. A lo mejor en el futuro se diferencia en la entrevista de trabajo y logra el empleo. ¡Caray! Sí que ha sido rentable estudiar un vídeo gratuito. Y entonces él, cuando ya tenga un poco más de dinero y ya tenga una oportunidad laboral, dirá, que hay más herramientas, puedo profundizar todavía más con ejercicios específicos. Y me gustaría tener un manual de cabecera. Nos vamos a un libro que cuesta unos 19 euros, que son como unos 400, 500 pesos. Sí, creo que en Amazon México está por unos 500 pesos, 600 pesos, teniendo en cuenta el envío de Estados Unidos. Y con ese precio tú puedes aprender una barbaridad. Hay gente que ha venido a los talleres que tiene
posits, todo subrayado, el libro estudiado, practicado, porque está diseñado para que sin mi interacción tú aprendas muchísimo y vas a obtener mucho valor. De hecho, a mí un libro me parece la inversión más rentable de la historia de la humanidad. Como con un libro de 600 pesos puedes tener el conocimiento que a una persona le ha llevado años desarrollar y te lo transmite en papel. Es más, no es que te hagas rico con un libro. Un libro te da muy poquito dinero. Es más por la pasión de compartir. Y luego ya si encima te formas, trabajas y dices, no, pero yo quiero más, yo quiero implementarlo, ahí sí, ya entran los talleres y ahí es cuando viene el empresario y dice, Fernando, es que pasado mañana tengo una negociación con unos japoneses y tengo que tener la habilidad. Empezamos, pas a trabajar una y otra y consigues comunicar muy bien. Sales hablando mucho mejor que cuando has entrado, implementando todas esas técnicas. Pero si os fijáis, son fases desde la persona que no tiene ahora mismo recursos, puede aprenderlo y los tendrá. La persona que ya tiene algunos y puede invertir en un libro. Y luego la persona que ya ha logrado, gracias a su comunicación y por supuesto a su talento en su trabajo, en su disciplina, lograr lo necesario para luego poder acudir a un taller e ir mejorando la comunicación. Excelente, Fer. Pues mira, a mí me gustaría que a partir de todo lo que ya hemos comentado acerca de estas técnicas, esta comunicación tanto visual como oral, ¿cómo podríamos definir a lo mejor las claves de la correcta comunicación efectiva? O sea, ¿cómo podríamos a lo mejor sintetizarlo en puntos muy claves para poder alcanzar eso que tú estás buscando por medio de la comunicación? La respuesta la vas a leer tú. Nos vamos a la página 17 del libro. Hay 2 preguntas que aparecen aquí, en la página número 20, que quiero que leas. ¿Y qué es lo que tiene que hacerse cada pregunta de estas? Tiene que hacerse a la persona que va a comunicar. Tanto en un discurso al público como en una conversación uno a uno. Perfecto. Vamos a leerlo. Ok, la primera pregunta dice, ¿qué es lo que quiere tu audiencia de forma egoísta? De ti. Ahí no pone de ti, pero enfatizo. ¿Qué es lo que quiere tu audiencia de forma egoísta obtener de ti? ¿Qué es lo que decía antes? Max, ¿por qué el jefe te va a dar un aumento? Te va a dar un aumento el día en que le interese de forma egoísta. ¿Qué quiere? ¿Tu audiencia quiere ganar más dinero? ¿Tu audiencia quiere conseguir un empleo? ¿Tu audiencia quiere sentirse reconocida? ¿Tu audiencia qué quiere? Vale, y luego está la segunda. Y la segunda dice, ¿qué quieres tú de forma egoísta? Claro, porque nosotros no somos ONGs. También tendremos que conseguir un resultado a nivel comunicativo. Entonces hay, por ejemplo, el aumento. Jefe, yo he identificado un problema, un interés egoísta que tú tienes, pero yo quiero un aumento. Entonces ahí surgen 2 círculos. Vamos a ponérselo aquí a la audiencia para que lo vean. No sé si podrá hacer zoom, pero para los que nos estén escuchando lo resumo y lo narro. Hay 2 círculos. En uno de ellos se encuentra el resultado de esa primera pregunta. ¿Cuál es el interés de la audiencia? Y en el segundo círculo se encuentra el resultado de la segunda pregunta, el interés propio. Y justo cuando juntas ambos hay una intersección que es tu mensaje. Tu mensaje es lo que tienes que transmitir. Y ese mensaje es la diferencia entre saber comunicar y saber hablar, que es diferente. El buen comunicador, la buena comunicación, es cuando tú eres capaz de conectar los intereses egoístas de la audiencia con tu mensaje. Por eso todo el tiempo, fijaos en cómo trato de decirle a la audiencia cómo lo van a poder aplicar directamente en su día a día. ¿Cuál es el ejemplo? Los involucro, los trato de entretener, les explico la herramienta necesaria. Les doy la clave y les digo, esto os permitirá conseguir el empleo, esto os permitirá conseguir incrementar vuestros ingresos. Lo vais a hacer de forma fácil, os va a diferenciar del resto de personas. Apelo a los intereses egoístas que ellos tienen y yo satisfago mis propios intereses. Esa es la diferencia entre la buena comunicación y hablar. Porque hablar habla mucha gente. Hablamos todos. Yo el otro día fui, yo, mucha gente que habla de sí mismo. Pero eso no es comunicar. Comunicar es saber combinar lo que la audiencia quiere y lo que tú quieres. Una de las cosas que más a mí me han llamado la atención, de todos los videos que tienen son muchísimos, entonces hay mucha información muy valiosa ahí, pero algo que recientemente le he prestado más atención, quizás es porque me salió de manera del algoritmo
uno de los videos que tienes en donde cuentas cómo usar las manos y cómo las manos comunican muchas cosas, ¿no? Entonces hablabas un poco sobre Donald Trump, cómo utiliza las manos, que de repente parece como T-Rex. ¿Puedes explicarnos brevemente a qué te refieres y cómo las manos son tan importantes al comunicar y también ayudar incluso a que las palabras salgan de mejor forma? Sí, cuando nosotros vamos a comunicar muchas veces no sabemos qué hacer con nuestras manos. Y hay una primera fase. Por ejemplo, en este programa vosotros estáis moviendo las manos. Podréis perfectamente colocar las manos debajo de la mesa y hablar así. Problema, que a la audiencia no le va a conectar el mensaje de la misma forma que si abrís las manos. Pero no abrirlas de una forma azarosa. Tenéis que abrirlas de una forma concreta. Porque si colocáis las manos así durante toda la intervención, os están viendo con las manos hacia abajo, pero no las estáis moviendo, no hay lenguaje. El truco es, de forma natural, moverlas y tratar de que se vean las palmas de las manos hacia el público. Tratar de avanzar por un lado, moverla hacia el otro y siempre con las palmas hacia el público. Hay un estudio muy interesante donde utilizan a 3 conferenciantes y les dicen, mirad, vais a dictar la misma conferencia a lo largo de distintas universidades en Estados Unidos, con unos cambios. El primer día de la conferencia vais a dictarla, solo que las manos tenéis que apuntarlas hacia el público, las palmas hacia la audiencia y un poquito hacia arriba. Entonces el mensaje tiene que ir abierto, no podéis cruzar los brazos, no podéis colocar las manos en los bolsillos, no podéis juguetear con ellas de forma nerviosa, no. Las palmas hacia el público y moviéndolas de forma natural. Al final de esa conferencia le dan al público un formulario que tienen que rellenar con la opinión. Oye, ¿qué te ha parecido? ¿Me ha gustado? No, pues esto y esto. Perfecto. Recogen la documentación y se van a otra universidad. Día 2. Mismos conferenciantes, misma conferencia. Y entonces les dicen, ahora vais a dictar esta conferencia exactamente igual, solo que las manos, en lugar de apuntando hacia la audiencia, van a ser abiertas, pero con las palmas apuntando al suelo. Mucha gente habla de esta manera, comunica así, de forma más directa y todo el tiempo apuntando las manos hacia el suelo. Terminan las conferencias, vuelven a pasar el cuestionario y empiezan a rellenar. Perfecto. Y llega el tercer día, otra universidad, mismos conferenciantes, mismos temas. Ahora lo que vais a hacer es dictar esa conferencia con los brazos cruzados, las manos en los bolsillos y, si queréis modular y mover las manos, señalando con el dedo, que esto es muy común, esto lo he visto mucho en los talleres aquí en México. El hablar señalando con los dedos en ocasiones. Lo he visto tanto en Monterrey como en Guadalajara, en los 2 talleres. Hay abuso del dedo a la hora de señalar. Cuando vuelven a pasar el formulario, lo rellenan y reciben toda la información. La procesan. Cuando vemos los resultados es extraordinario, porque es la misma conferencia y el mismo mensaje. Aquellos que habían escuchado la conferencia cuando el ponente abría la corporalidad, las palmas hacia el público y un poquito hacia arriba, la valoración de la conferencia era un 84% positiva. Muy buena respuesta. Misma conferencia, mismo conferenciante, al día siguiente palmas hacia abajo, baja a 52%. Lo cual ya es casi la mitad de la sala disgustándole la conferencia. Porque es un gesto muy autoritario. Tú, por ejemplo, si viene alguien te dices, para, espera. Cuidado. Le frenas y este es un gesto muy agresivo, muy autoritario. Sí. Pero lo peor viene ahora. En la tercera intervención, con corporalidad cerrada y con el dedo, las valoraciones positivas eran de tan solo el 28%. Traducido, el 72% de la sala había valorado negativamente la conferencia. Y es que era el mismo mensaje. Y el mismo conferenciante. Sí, prácticamente lo mismo. No mismo. cambiaba nada, lo único que cambiaba era el uso de las manos. Por eso es muy importante y por eso vemos a Donald Trump, que al señor le dirían en su momento, Donald, no cierres las manos nunca. Y el hombre, ¿qué hace? Ok, y habla de esta manera, we're going to see China, y habla de esta manera todo el tiempo. Porque le dijeron que esto era transparencia y es cierto. Entonces, mucho cuidado con el uso de las manos. Por eso, siempre que podáis, las manos fuera y fijaos abrazando a la audiencia como estoy haciendo ahora. Movemos un poquito. O sea, por ejemplo, en este podcast que ahorita que tú lo estás viendo. Mira, ahí, ya lo estás haciendo, Está bien sí, señor. hacer esto. Eso es, y si puedes un poquito más hacia abajo, natural. Ok. Muy bien, Buen tip para nosotros que estamos frente a cámara y de esta manera en particular, ¿no? Eso es. Ok.
No, muy interesante. Oye, todo esto de las manos es toda una ciencia, ¿no? Todo este estudio de la imagen. Y otro punto súper importante que, bueno, ya es como de los últimos puntos, es barba, bigote. Unos a veces no sabemos, nos rasuramos, nos dejamos el bigote, nos dejamos la barba. Unos dicen, no, es que si quieres hacer negociaciones, bueno, por ahí ya sabes que luego los videos de TikTok, rasúrate porque generas más confianza, no sé. ¿Qué opinas tú? ¿Qué recomiendas? ¿Influye o no influye Claro mucho? que influye. Influye mucho y no de la forma en la que crees. ¿Por qué me he dejado un bigote yo? ¿Cuánta gente tiene en España bigote? ¿Mucha o poca? Yo creo que mucha, ¿no? Ah, En España, en solo España. le deje el bigote. Solo el bigote, no barba, ok, solo ok. bigote. No, pues no mucha. Muy poca. Ahí está. Yo creo que puede ser que parezcas más grande, tal vez, Diferenciación. ¿no? Diferenciación. La clave es por qué la gente te va a recordar, Max. ¿Por qué tu currículum va a ser diferente? Que eso era un tema que quería tratar, hemos cambiado. Cuando tú vas a una empresa, y es la misma respuesta a la del bigote, cuando tú vas a una empresa y quieres postularte, ¿qué consideráis un buen currículum? Mucha gente dice, oh, diseño extraordinario, colorcito, plantilla de Canva, ole, 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 todo muy bonito. ¿Habéis probado a mandar una carta a mano con vuestro currículum? ¿A mano? Dirigida al director de la compañía y que llegue un sobre. Hola, querido director. Soy una pasión. ¿Cuántas cartas recibirá ese director a mano hoy? Ni una. Y de pronto llega la recepcionista y le dice, don Manuel, le ha llegado una carta a mano. Uy, como una carta. Y la abre, soy un estudiante de la universidad Patatín Patatán, apasionado de esta empresa, con unas ganas de aprender increíbles. Y he querido escribir esta carta a mano para demostrar todo el cariño y la valía con pasión, porque sé que esta empresa sabe diferenciarse de los demás. Y ya le pones lo que quieras, pero ya has roto la atención del directivo. Nadie recibe una carta manuscrita esta era. Todos que si la mejor plantilla de Canva, ya nada. ¿Cuántos habéis mandado una carta a mano? Os aseguro que el director de la compañía la va a recibir y al menos la va a leer y le sacará una sonrisa. Y puede ser que os dedique atención, pero no acabará en la bandeja de spam de vuestro correo. Intentadlo también por ahí, todo suma. Pero ¿te has diferenciado, sí o no? Sí, no. Si envías una carta a mano, te has diferenciado. Claro. El bigote es lo mismo. El traje de ciertas formas es lo mismo. Tú tienes que ver cómo te vas a diferenciar. Y había un marquetero, no me acuerdo si se llamaba Dan Kennedy, no me acuerdo, que lo que decía era que los elementos faciales son los que más recuerda a la gente. Más que otro tipo de elementos. La cara. ¿Qué gafas llevas? Son unas gafas de colores. Tú imagínate que la Max viene con unas gafas de pasta naranjas. Max, eres inolvidable a partir de ahora. Tú eres el de las gafas naranjas. Yo soy el del traje y el bigote. Sí, bueno, sí es muy característico. Claro. O sea, incluso podrían poner una silueta como de caricatura, Sí. nada más bigote, traje, y podrían decir, Lo han es Fer, hecho. Exacto. ¿no? Y que puedas decirlo es un éxito de la marca. Mi cara es una marca personal. Nunca mejor dicho, es un logo. Por las gafas de este estilo, gafas políticas de hace muchos años y el bigote. Es así. Entonces tienes que buscar la diferenciación. Entonces, ¿que generas más o menos confianza? Para mí es más importante generar diferenciación. Porque tú tienes que conseguir que la gente te recuerde. Y si te recuerdan, ya lo tenemos. Ya lo, cumplido ahí, ¿no? Palomita. El check. El check. Sí, pues excelente, Fer. La verdad es que, bueno, pues ya estamos llegando casi al final del episodio, pero pues queremos invitarte a la sección que todo mundo siempre le ha gustado, los 5 datos curiosos. Siempre hacemos esto con pues la mayoría de los temas que son bastante interesantes, y en este caso vamos a tocar 5 datos curiosos de oratoria enfocada en la comunicación efectiva. ¿Ok? Los voy a leer en caso de que pues ya te los sepas. Bueno, pues nos podrás a lo mejor y complementar la información. En caso de que no, bueno, pues el día de hoy todos aprenderemos algo nuevo. Muy bien. ¿Vale? De acuerdo. Pues bueno, el primero se llama el poder del lenguaje corporal. Se estima que entre el 70 y el 93% de la comunicación efectiva se basa en el lenguaje no verbal.
Esto incluye gestos, expresiones faciales y postura, así que no solo lo que dices importa, sino también cómo lo dices. Que esto es aunado a lo que justamente acabas de comentar, Sí. ¿correcto? Con una excepción. Ese estudio normalmente dice que el 7% es verbal, el 50 y pico por ciento es la no verbal y luego está la paraverbal, que ya incluiría la voz. ¿Qué pasa a los oyentes de Spotify? 100% auditivo. 100% verbal y paraverbal. Ah, la no verbal no se ve. Con matices. Y es que nuestra forma de expresarnos, cuando modulamos el cuerpo, hace que la voz transmita también. No es lo mismo ponernos a hablar así y tratar de hacer un buen programa que movernos como lo haríamos en un escenario, como hemos hecho esta tarde, y llega. Pero fíjate en Spotify a que cambia la norma. Hay que tener en cuenta cómo se han diseñado los estudios académicos para validar. Incluso en el doblaje, ¿no? Los actores de doblaje podían estar así, pero ellos mismos dicen, no, tengo que moverme, tengo que gesticular tal cual como lo hizo el actor. Para sentir como... Para que la voz tenga esa misma intención, ¿no? Vaya dato interesante. Sí. Sí. Perfecto, bueno, pues el segundo punto es la regla de los 7 segundos. En una presentación, los primeros 7 segundos son cruciales para captar la atención de tu audiencia. Esto significa que debes comenzar con una introducción impactante o una anécdota interesante para enganchar a tus oyentes desde el principio. Totalmente de acuerdo. Eso, por ejemplo, ¿cómo lo manejas tú a la hora de exponer a lo mejor una idea? Hay muchas formas. Por ejemplo, hace poquito estuve en una escuela y les miré a los pobres alumnos y les dije, el 90% de todos los que estáis hoy aquí jamás lograréis un empleo por culpa de la inteligencia artificial. Y muchos acabaréis viéndoos obligados a mendigar por las esquinas. Obviamente en ese momento todas las caras de tristeza llegan y hacen así diciendo, oh. Sin embargo, hoy vamos a ver una serie de herramientas que os van a permitir diferenciaros y formar parte de ese 10% restante. Soy Fernando Miralles. Porque mucha gente empieza con sus presentaciones, yo soy fulanito, y eso no le importa a nadie. Pero si yo inicio de esa manera, a un estudiante que está a punto de salir al mercado laboral, ¿le va a importar que le digan un dato que les va a preocupar sobre su futuro? Claro que les va a preocupar, claro que les importa. Por eso al inicio tiene que ser tan bien trabajado, tienes que desarrollarlo muy bien. Totalmente de acuerdo. Lo de los 7 segundos, no sé aproximadamente, pero sí que está en esa dirección. Yo diría que, dependiendo del tamaño, llega a ser hasta los 3 primeros minutos. Es muy, muy, muy importante la intro. Y los 7 segundos, sin duda. Excelente. Totalmente de acuerdo. Punto número 3. La técnica del storytelling. Uh-huh. Contar historias es una de las herramientas más poderosas en la oratoria. Uh-huh. Las historias ayudan a conectar emocionalmente con la audiencia y hacen que el mensaje sea más memorable. Las personas recuerdan historias mucho más que datos o estadísticas. Que se lo digan a la papaya. Así es. La historia del frutero que va al mercado de abastos a seleccionar la mejor papaya. Esa es la historia. Es la historia, Eso es una historia, del episodio. Sí, ¿no? sí, no, y vaya que y sí. sí, es lo Es que para yo hacerse siento una que... camiseta. Claro, Sí. sí. Estaría padre, ¿no? Oye, algún Vamos día a llegar a un taller hablaremos. contigo con unas playeras para que nos recuerdes y digas, Por favor. ¿Ves Yo recuerdo. diferenciación? necesito vender mi papaya. ¿no? Exacto. Así. Ya de ahí, ¿eh? Vengo Puede a haber venderte mi muchas papaya, variaciones. Vengo ¿no? a venderte mi papaya. ¿Cuánto por mi papaya? O cosas de ¿Cuánto estas. vale tu papaya? Oh, Exactamente. esa es buena. Puede ser también. Esa es buena. Exactamente. Lo más importante es tu papaya, ¿no? Sí, debe ser así. Mientras no sea enséñame la papaya, pues Sí, lo no, que sea, eso ya es muy obsceno, eso ya es muy Podría ser para explícito. otro tipo de merch. Enséñame uy. cómo vender mi papaya. Esa es la... Para así, otro mira. tipo de merch. Excelente. Bueno, pues el cuarto punto es la importancia de la práctica, que justamente era algo que tocamos casi al inicio del episodio. Los oradores más efectivos dedican tiempo a practicar sus discursos. Se dice que practicar en voz alta puede mejorar la fluidez y la confianza. Además, grabarte y escuchar tu propia voz puede ayudarte a identificar áreas de mejora. 100%. Que justamente, Lo que nos dijo literalmente, sí, haz de Hoy en cuenta este que... episodio fue eso. Así es. Haz de ¿No? cuenta que nos diste tú este punto. Porque No hay literalmente es ese. No hay secretos. El único secreto, práctica. Así es. Y bueno, por último, el silencio también comunica. Los momentos de silencio en una presentación pueden ser muy poderosos. Usar pausas estratégicas no solo permite que la audiencia asimile la información, sino que también puede generar expectativa y énfasis en los puntos clave que deseas destacar. Sin duda. Y para eso hay una clave buenísima. ¿Queréis saberla?
Claro, con gusto. Acabo de aplicarlo. He aplicado los silencios, Ah, 3 segundos y ha generado cielos, cierta caí. intriga. Ah, Entonces, cuando tú quieras dar énfasis a un punto importante, deja al menos 3 segundos, pero antes de dejarlo, sube un poquito la voz hacia el agudo, porque si no la otra persona te interrumpe. Porque cuando cerramos en grave, da la sensación de que hemos terminado. Y ahí entras tú a hablar. Pero si te digo, da la sensación de que hemos terminado y dices, va a continuar. claro. Entonces, cuidado, porque sé que en todas las familias y en todos los grupos de amigos tenemos a la persona que no puede evitar estar callada y necesita hablar y hablar y hablar, y a la mínima que haces una pausa, aprovecha e interrumpe. Truco, lo que tienes que hacer es terminar en agudo para que se crea que vas a continuar otra vez. Y cuando haces el cierre en grave, ahí es cuando empieza a hablar. Le das hasta Digamos, la pauta, ¿no? También. ¿Ves? Como ahorita. Truco del agudo. Mira, mira. Justo ahorita, sí, ahí está el Sí, truco. sí, sí. El truco, mira, aquí los casos prácticos se ponen a prueba, ¿eh? Así es como quien dice. Y bueno, pues, Fer, no nos queda más que agradecerte. Muchísimas Sí, gracias por habernos muchísimas compartido gracias, Fer. toda esta experiencia. La verdad es que ha sido bastante grato. Muy linda experiencia. Sí, sinceramente es que ha sido una muy, muy buena experiencia. Esperemos que haya sido esta misma experiencia para ti. Y bueno, pues para todos aquellos que les gustaría seguirte la pista, que pudieran aprender de todos estos cursos gratuitos, que pudieran buscar tus libros, talleres y demás, ¿en dónde te pueden encontrar? Mira, podéis encontrarme en cualquier red social con el @fermiralles y si queréis les hacemos un regalo. Les dejamos una guía gratuita para que pierdan el miedo a hablar en público. Claro, sí, con todo dejamos, gusto. por favor. Ahí el enlace, Ok. simplemente tienen que entrar, Ok. se envía directamente a su correo y son los 10 pasos probados para que pierdan el miedo a hablar en público. Lo reciben Excelente. directamente, lo leen y les va a ayudar muchísimo. Ahí dejaremos la liga. Entonces, y también de tus redes sociales para que quien Perfecto. quiera tomar un taller o quiera ver todos tus consejos que subes en redes sociales, porque subes bastante material al día. Entonces, material hay ahí para que te des una muy buena vuelta y aprendas bastantes cosas. Fer, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Gracias a Ha sido un vosotros. placer. Gracias al equipo, también acá Iván. Y amigos, pues hemos llegado al final de este episodio, mi querido Así Chris. es, y como siempre, recuerden seguirnos en todas nuestras Todas las redes redes sociales, que sociales. son Facebook, Instagram TikTok. y Spotify, donde Todas podrán escuchar las- todos los episodios, incluyendo este. Pues nos vemos hasta un próximo episodio, amigos. Cuídense mucho, fonditos. Adiós. Chao. Ahora sí hay que comunicarnos de manera efectiva. Chavos. Excelente. Qué bueno, oye, me ha Corte. encantado. Ok, Fer, te queremos pedir dos. Bueno, uno es un favor y el otro, bueno, de parte de la producción.